árabe, tiene judío, Yo le tiene iba a hacer chino, una tiene la pregunta, pero cosa. se fue. Entonces, el problema de todo el haitiano y todo el negro que quiere atacarnos a nosotros, porque que quieren usar la falacia de que nosotros queremos rechazar la negritud, queremos rechazar los afro. Nosotros no estamos rechazando los afro, pero en No, este mira, país lo que escúchame, No, predomina es la cultura no, europea. ustedes demuestran todos los escúchame, días, Pepe. Pepe. Nosotros no rechazamos lo afro, nosotros abrazamos nuestra mixtura. Lo que pasa es que estos acomplejados quieren imponer solamente lo negro, que es diferente. Exacto. ¿Tú sabes por qué? Yo te voy a explicar por qué es que ellos quieren hacer eso. Para hacer lo mismo que pasó en Estados Unidos. Ellos quieren crear una guerra entre negros y blancos. Porque ellos No, me lo lo han que pasa tirado es que varias ellos veces tienen. en No, los Pepe, live mira. míos. Mira, Pepe, Que, escúchame una cosa, oye, como mira. me dicen, no es la lucha del haitiano con el dominicano, es la lucha del negro contra el blanco. Digo, No, no, espérate, no, Pepe, aquí no mira. tengo ninguna lucha así, ¿no? No, Pepe, mira, ven qué es lo que pasa, Pepe, mira. Lo que pasa es que estos enfermos tienen la obsesión de que la isla tiene que ser Haití. Según su psicópata mentalidad, toda la isla es Haití y tiene que ser Haití. Y Haití es una república negra. Entonces, ellos quieren imponer solamente la raza negra en la isla, porque según su psicópata mentalidad, toda la isla tiene que ser una nación de gente negra. Para que tú veas que los racistas son ellos, porque nosotros abrazamos nuestro conjunto de razas, ¿tú me entiendes? Ellos no, ellos nada más quieren imponer el negro. Eso Ellos lo que los quieren únicos abrazar nuestra racistas son economía. ellos. Nuestra economía que ellos quieren abrazar y nuestro sistema, ya que de ellos no sirve y no se han podido Vale. desarrollar. Mi gente, Pero, no por déjenme ejemplo, decir en el algo. caso Hace mío, mucho en que el quiero caso mío, decir algo y no me han Los en el dejado. caso dominicanos. mío, escúchame, en el caso mío, yo tengo dos abuelos blancos, un abuelo negro y una abuela mestiza que es mitad mexicana, que ella tú le ves las facciones y parece indígena ella. Yo soy un mestizo, yo abrazo mi mixtura. Esta gente psicópata y enferma, no, esta gente psicópata y enferma nada más quiere imponer la raza negra por su obsesión de que la isla tiene que ser una república negra. Ahí aquí tú ves que los racistas y xenófobos son ellos. No hay Los nada más dominicanos. racista que un haitiano. Pero dominicano, Los racista como haitianos haitiano. no dicen que En la la isla familia es mía. Haití o que la isla En la- entera es Haití. Los haitianos actuales no dicen eso. Claro que sí. Voy a enseñar En todos los video. En todos los live, en todos los videos que yo veo de haitianos, No, lo déjame primero que responder, dicen es Pepe. eso. Pepe, sí, déjame responder. No estamos peleando, estamos hablando bien. Déjame responder. Hablo dominicano. Los haitianos actuales, escúchame bien, los haitianos actuales no dicen que la isla entera es Haití o la isla es Haití. Históricamente, Pero Letrina dice eso, Letrina que hay déjame terminar, Déjalo hablar. hermano. Déjalo Déjame terminar para que tú entiendas el contexto. Los taínos no hablaron el español. Uno tiene que pensar también, los Los taínos no taínos sí hablaron. lo hablaron porque Bro, eso por lo favor. enseñaron. Bro, escucha también, yo te Enriquillo, que era escuché. indígena, hablaba No, español, yo te- eso lo Pero enseñaron los uno- mexicanos. Sí. una hija No, de yo- Anacaona se casó con un español y de ahí Escúchame. vino el primer metizo. ¿Y qué es lo Escúchame, que es este escúchame. haitiano? Yo no te interrumpí, yo me callé escuchando para que Pero te ustedes estamos digan que estoy respondiendo haciendo esa cosas malas. falacia. Hubieron Mira, indígenas que aprendieron el escúchame, idioma. escúchame, Están escúchame. tirando falacia. Los taínos no hablaron el español. Entonces, si los taínos Ellos no lo hablaron el aprendieron. español, Una hija de Anacaona se casó con un Permítanme español. hacerle esta sí, pregunta, por favor, voy, de abajo. voy para allá. Sí, voy para allá. Si los taínos no hablaron el español, entonces, Sí, lo hablaron cuando los porque se lo taínos, enseñaron. no, por favor, cuando los taínos estaban viviendo, escúchame bien, cuando los taínos estaban viviendo antes que llegaron los españoles, la isla tuvo un nombre, ¿cierto? Quisqueya, Comameque, como Lo que La pasa isla viene tuvo un nombre, ¿cierto? siendo- Antes que llegaron los españoles, ¿o no? Lo que pasa viene siendo, Sí, pero escúchame, no era voy a Haití, explicarte pero no una fue cosa. Haití. Voy a explicarte Sí qué es lo o que no. pasa, escúchame. Lo que pasa viene siendo que los indígenas no tenían conocimiento de cartografía. Ellos no tenían el concepto de territorio como lo tenían los europeos. Si la isla tenía un nombre, creo que los taínos no tenían como el conocimiento de saber nombrar un territorio porque ellos no saben cartografía. Sumado a que los españoles, que fueron los que escribían lo que se registró aquí, tampoco sabían bien el idioma indígena. Entonces, si la isla tenía un nombre, no hay como un documento que lo certifique. Entonces, Pero ¿por lo que qué sí los se- taínos van a lo que necesitar un significa- documento si Lo ellos que sí mismos significa eran dueños que del no era territorio, Haití. bro? Pero Bro, por dominicano, favor. ellos no Si tenían soy el dueño de mi conocimiento. territorio, Mira, de mi entiende una espacio, cosa, mira, entiende ¿por qué una tengo cosa, que mira. crucificar, Marco, bro, mira, a Marco, los mira, escucha lo extranjeros? siguiente. Escucha lo siguiente, mira. Los indígenas vivían aquí, pero ellos por su primitiva forma de vivir carecían de ciertos conocimientos. Y ellos no tenían el conocimiento de la cartografía. Ellos no sabían nombrar, hacer mapas, ¿tú me entiendes? ¿Qué pasa? Que todo eso lo ejecutaron los españoles cuando llegaron.
fueron los españoles que comenzaron a escribir. Entonces habían conceptos que los españoles no entendían por la limitación del idioma y escribían lo que entendían, pero había muchos errores de traducción. O Sí, sea, pero el tema del nombre de la en ningún momento isla le es un llamaron tema a la isla debatido, Haití. porque no hay un solo documento que como que lo certifique. Mira, el nombre más antiguo que se registró, así escrito, fue Babeque Bohío, que eso lo registró No, es Cristóbal Colón. Haití. Es No, eso Haití. es mentira. Haití es el nombre de la montaña. Pero No, para no, Haití lo que, Haití lo que se Pero ¿cuál es el nombre más significaba era Mira, montaña, el nombre loma más alta. antiguo, Oye, el es nombre más Haití. antiguo que se Búscalo. registró. Búscalo por Babeque internet. Bohío. Mira, Los te voy a explicar lo que haitianos pasa. son todos Mira, habladores, te voy a explicar mentirosos. lo que pasa, mira. Búscalo por internet, Pepe. Te voy a explicar qué es lo que pasa, mira. Todos son mentirosos y todos son habladores. Escúchame, No, mira. búscalo por internet. Déjame decir algo, por favor. Mira lo que pasa. Tú tienes que comprender que el nombre Haití, ustedes se lo pusieron a su país porque se lo puso de Salín. Y de Salín era analfabeto. De Salín no sabía de nada. Él no sabía leer ni escribir. Entonces de Salín nada más cogió una palabra que significaba montaña o tierra alta y se la puso a su país. Pero no solo Según eso. el registro más antiguo, escrito por Cristóbal Colón, el nombre más antiguo registrado era Babeque Bohío, pero eso no es garantía, escúchame, por la limitación del idioma. Pero O sea, dominicano, ustedes sencillamente no te vas a tienen un saber. nombre, escúchame. Ustedes sencillamente tienen un nombre mal escrito que escribió Tengo un una analfabeto, pregunta. que inclusive de Salín lo escribió mal, porque el nombre Haití que ustedes tienen está mal De escrito. Haití. Sí, Haití. yo acepto todo eso. Sí, yo acepto todo eso. Yo tengo una pregunta. Comprendo. Una pregunta. El nombre de tu país es un nombre que un analfabeto se Tengo robó una para pregunta, bro. ustedes. No, Una pero pregunta. yo quiero saber una cosa primero antes que él. Yo quiero saber qué conexión tienen estos negros africanos con el nombre de Haití. Que ellos se aferran a decir que la isla se llamaba Haití primero. Ninguna, porque es Tengo una un pregunta. nombre nativo de No hay ninguna nosotros. conexión con Tengo ellos una con los pregunta. negros. Le voy a Bro, hacer ¿me decir una permite? cosa. Mire, Bro mire, dominicano, ¿me permite? Una pregunta. Los negros africanos que llegaron aquí como esclavos llegaron 200 años después de que aquí había mucho mestizaje. Pero Tengo no una solo pregunta. eso. La mayoría de ellos lo que duraban eran 3 o 4 años. Porque Pepe, una pregunta, Pepe. Espérese, Ruso. Y además de eso, cuando usted llega como esclavo, no es como en la película de Chica da Silva, en la novela de Chica da Silva, que los clavos están arriba de la gente. Eso era en una barraca cogiendo latigazos para allá. No se mezclaban con eso, con negros, porque incluso los españoles tenían una carta de cómo de la raza. Y lo que estaba por debajo de un perro, era un negro. Nadie pensaba en acostarse con un negro. La Mira, mayoría. Ya, tengo una Mira, pregunta. Te voy a decir Una una cosa, pregunta. Ruso. Mira, te voy a decir una cosa, Ruso. Haití sencillamente fue una palabra indígena que ustedes se robaron. Esa Sí, palabra yo no pertenece. acepto. Sí, pero yo acepto. Tengo una ¿cómo te pregunta. explico? Mira, Sí, yo ustedes- acepto. Ustedes llegaron 200 años después, traídos por los franceses. Sí, Ustedes no yo acepto descienden- todo eso. Sí, yo acepto todo ustedes eso. No Ahora descienden tengo una pregunta. de lo indígena como descendemos nosotros. Entonces, por ustedes robarse una palabra indígena que no le pertenece, eso no le da como validez de nada. Sí, yo acepto todo eso, pero tengo una pregunta. Dime. Ya. ¿Por qué en 1821 Núñez de Cáceres llamó o nombró a la parte este de la isla Haití español? ¿Por qué? Te lo respondo. ¿Por qué no podía hacerlo? ¿Por qué no podía ¿Dónde hacerlo? sacó el nombre de Haití? Te lo respondo. ¿Dónde Núñez de Cáceres sacó el nombre de Haití? Déjame decirte. Lo que pasa viene siendo que, por ejemplo, por mucho tiempo la isla se llamó Santo Domingo y cuando la parte de ustedes se le cedió a Francia, ellos le pusieron Saint Domingue francés. Núñez de Cáceres, como se sentía independizado y no quería como mucho, ya que estaba Haití ahí, le puso Haití español al lado de nosotros, pero él no lo hizo como por algo tan específico. Sencillamente lo hizo para salir del paso. Es que ese nombre es No, nativo. y para Fue que ese no nombre. quiera. ¿Dónde sacó ese nombre? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque él eligió ese nombre y él no eligió un nombre República Dominicana. ¿Por qué específicamente Núñez de Cáceres? Entonces, si estoy conversando con ustedes, me tienen que dar menos un minuto para elaborar. Está bien, dale. No estamos peleando, estamos Dale, aclarando dale. cosas. No da mucha vuelta para decir la cosa. No, Dale. no estoy dando vueltas, estoy haciendo preguntas, Dale, Pepe. Ruso. Yo digo, sí, obvio, todo lo que ustedes están diciendo es verdad, no tengo ningún problema, sí, yo acepto, ya. Entonces, ¿dónde Núñez de Cáceres encontró ese nombre? ¿O por qué él eligió ese nombre? ¿Por qué él no eligió otro nombre
para llamar a la parte este en 1821, porque él se sintió o porque él se enamoró de ese nombre Haití español en vez de llamar a la parte este en esa época República Dominicana o Pequeña España? ¿Por qué él aceptó ese nombre? ¿Por qué? Está bien, mira, te voy a decir una cosa, Ruso, que yo sé por dónde tú vas. Imaginemos que la isla en verdad se llamaba Haití. Vamos a decir que se llamaba Haití de verdad. Haití es un nombre que al final, escúchame, Haití al final es un nombre que tampoco le pertenece a ustedes, porque ustedes son africanos. Espérate, déjame terminar, pero me interrumpa. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya éramos una cultura de más de 200 años cuando ustedes fueron traídos por los franceses como esclavos. Al momento de ustedes independizarse, nosotros éramos una cultura de más de 300 años. Nosotros descendemos directamente de los indígenas, ¿tú me entiendes? De los nativos de aquí. Nosotros somos autóctonos de aquí. Entonces, no es verdad que por tú usurpar una palabra indígena, eso te va a dar un derecho que me elimine mi derecho a mí. Haití sencillamente fue una palabra indígena que ustedes usurparon. Independientemente que él se llame o no se llama Haití, eso no cambia el hecho de que nosotros somos autóctonos, ustedes no, y de que ustedes llegaron de último, y de que la palabra Haití no tiene que ver con ustedes, sino con nosotros, los auténticos descendientes de los taínos. Y de que son esclavistas, porque nos esclavizaron a nosotros. Disculpen, señores, buenas noches. Déjenme ser breve, empezaron a esclavizar. Yo tengo una pregunta breve, porque yo no he hablado, entonces por favor, miren, gracias por subirme. También quería decirle que Ruso, no estoy de acuerdo con nada de lo que él dice, pero si él está hablando, por lo menos vamos a dejar el argumento un minuto para poder ver lo que él quiere decir, porque en realidad, aunque sabemos que podemos rebatirlo con argumentos, pero vamos por lo menos a dejarlo que hable para poder, tú sabes. Es que él no quiere asociar a nosotros, él no quiere asociar como que éramos haitianos. Entonces déjame hacer una pregunta para que me conteste esto, porque va en relación con lo que están hablando aquí. Dale. Tú dijiste, Ruso, que los haitianos modernos no dicen que República Dominicana le pertenece, ¿cierto o falso? ¿Dijiste eso o no lo dijiste? La historia lo dijo, no los haitianos. Ok, está bien. Pero tú dices que la historia no lo dijo. Ellos se lo inventaron los haitianos. Te vuelvo y te digo, tú dices, según tú, ¿República Dominicana le pertenece a Haití? Dime, respóndeme. ¿Cómo? ¿Tú te consideras un haitiano moderno o de lo anticuado? Te voy a responder. Cuando tú dices si la parte este de la isla pertenece a la parte oeste, entonces tú me quieres decir que son dos islas, que son dos territorios. No, es una sola isla. Yo estoy diciendo es una sola isla indivisible que tuvo un nombre. La isla no tuvo dos nombres. Entonces, después de la separación, la parte oeste mantuvo el nombre original y la parte este cambió por otro nombre. Pero, si tú me dices que lo que yo te pregunto es... Ya que termine, Mario. Que él está dando vuelta, él no está respondiendo la pregunta que Mario le hizo. No, él está respondiendo. Yo dije a Mario, la isla, después de la separación, la isla llega a tener, una sola isla, llega a tener dos nombres. Dos nombres. Entonces, la parte este fue llamada, como hubo una sucesión de nombres en la parte este de la isla. Una sucesión de nombres. Pasó a ser Santo Domingo, pasó a ser Haití español, y pasó a ser Haití, y después pasó a ser República Dominicana. No sé si me están entendiendo. Entonces, al adoptar un nombre, si se divide, hay dos nombres, sí hay dos nombres, pero sí o sí, todos saben que hubo un solo nombre. Ya estamos claros sobre eso. Ahora, si tú me vienes a decir si la parte este pertenece a la parte oeste, ahora tú me estás hablando de otra cosa. Ya sabemos que es una sola isla. Ninguna parte pertenece a otra parte, hermano. Pero ¿qué tiene que ver eso con ustedes? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? No. Oye, espérate, déjame terminar para que ustedes vean. Mira por qué yo hago esa pregunta. Pero es para seguir en el mismo hilo. Mira lo que pasa. Según tú, Ruso, suponte que sea una sola isla, como tú dices. Tú estás diciéndome con eso que los dos pueblos tienen que convivir juntos, unidos los dos. Porque si es una sola isla según tú, entonces tenemos que convivir los haitianos con los dominicanos juntos.
Yo no en la misma estoy isla. hablando de la unión de la isla, ni unión de dominicanos ni haitianos, no estoy hablando de eso. El problema no está ahí, el problema está que los dominicanos están diciendo que no reconocen a los haitianos no son iguales que ellos son diferentes, de ahí viene el problema. No Pero es que verdad porque eso. hubo la No, 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 Somos clasificación. diferentes. pero es que mira, lo que por favor. pasa es, Ruso, que si tú agarras en la mañana y te miras en un espejo, tú vas a ver la diferencia entre un dominicano y un haitiano, no es como nosotros lo decimos. Manito, Es déjame que No, responder. son la forma iguales. de fenotipo pensar. tu fenotipo lo dice. Mario, son iguales, Mario. Déjame Los responder. haitianos y los dominicanos son iguales. Rusa. Pregunta a Trujillo. Déjame responder, por favor. Pregunta a Trujillo si los Silencio, haitianos y por los dominicanos favor. no son iguales. Pregunta a Trujillo. Por favor. Pero Los ni de haitianos, pensamiento. Por favor, déjame hablar. Los Excúsame. haitianos y los dominicanos no somos iguales. Somos dos culturas diferentes, tanto fenotípica, genotípica y culturalmente. Lingüística, todo. Esa es todo. la Ahora, quiero hacer verdad. una pregunta. Ahora, escúcheme. Ahora, que ustedes se acomplejen por reconocer eso, no es nuestro problema. Yo quiero hacer una pregunta. yo quiero hacer una Lo que pregunta. pasa es que yo veo, Déjame no, algo, que tengo lo rato que yo esperando. veo es, mira lo que pasa, lo que yo vi fue en el perfil tuyo, yo entré, y yo vi que hay una imagen que tú tienes que dice que República Dominicana tiene que cederle a Haití 11.697 kilómetros, ya sea por la vía militar o diplomática. Entonces, si tú quieres que te demos 11.000 kilómetros más, aparte de todos los que se robaron, que fue Juana Méndez, Pablo, toda esa vaina, La ustedes caoba. prácticamente, nada más lo vas a dejar con Punta Cana, nada más, entonces, según tu criterio. Pero oye, no, yo quiero hacer una pregunta antes de que cambiemos, porque estamos cambiando ya de Santiago, dirección. toda esa vaina se va. Yo quiero saber cómo es posible que unos invasores que llegaron 300 años después, porque los que llegaron 200 se murieron, los que se independizaron tenían 300 años, ¿cómo es posible que unas personas que llegaron 300 años después, con toda la ignorancia del mundo, porque no sabían nada, ni leer, ni escribir, ni conocieron, ni tuvieron contacto con nadie, cómo es que ellos podían saber supuestamente el nombre original de la isla y afirmarlo y tener la supuesta verdad de que es Haití, que se llamaba? Porque no tienen ninguna conexión, no eran estudiados, no tuvieron aquí, no nada, ¿tú entiendes? Yeah. El único ignorante que vino y puso ese nombre porque tal vez lo escuchó por ahí, porque tampoco es que lo sabía, fue de Salines, pero él no era que él sabía, fue que él lo escuchó y entendía que podía ser. Mira, Pepe, ¿qué te pasa? ¿Con qué lógica ellos me justifican eso? Pepe, mira, según yo estaba leyendo, el nombre que más se repite en los documentos antiguos de los españoles era Bohío. ¿Tú me entiendes? Claro, Bohío, Bohío. el nombre más repetido. ¿Qué es lo que pasa? Que los haitianos, escúchame, lo que pasa es que los haitianos necesitan repetir de que el nombre de la isla se llamaba Haití como una especie de validación política a un falso reclamo. ¿Tú me entiendes? O sea, ellos repiten que el nombre de la isla se llama Haití porque en su interior eso lo hace creerse dueño de como de un reclamo auténtico sobre el territorio total de la isla. ¿Tú me entiendes? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ellos quieren validar la cosa, los derechos que quieren tener, de exigir Los que esto le derechos. pertenece Los derechos, supuestamente. en base a supuestamente que el nombre era el mismo y que nosotros como lo hemos usurpado. Cuando los verdaderos usurpadores, ellos Entonces, saben. ve, Lo que ve, pasa es que ve, son ve, ve, habladores que se niegan, porque ¿cómo tú puedes pensar que ellos tienen más derechos que nosotros si ellos llegaron 300 años después? Pero ellos Ve, ve, son ¿qué es lo que tan pasa? excelentes que tienden a decir que ellos son taínos. Ven, fíjate qué es lo que pasa, mira. Le encontró a ellos aquí. Ven, fíjate qué es lo que pasa, mira. Los haitianos no tienen más tiempo que nosotros aquí, no lo tienen. Porque nosotros Imposible. tenemos las edificaciones que lo prueban. Ellos no tienen ascendencia indígena, cosa que nosotros tenemos los estudios genéticos que lo prueban. Entonces, como ellos no tienen ningún tipo de vamos a decir, argumento que valida algún tipo de pertenencia aquí, ellos se agarran del nombre Haití. ¿Puedo responder? Señores, los ¿Puedo haitianos no responderle tienen al dominicano? identidad. Donde quiera que ellos van exigiendo y no tienen ¿Puedo identidad. responder? Tienen el mismo cuento. Cuando van a Chile, dicen que ellos Espérate, a favor, silencio, por favor, silencio, por favor. Ruso, te voy a hacer una sola pregunta, Ruso, una sola pregunta. ¿Tú estás consciente, Ruso, de que cuando ustedes fueron traídos por los franceses como esclavos, ya nosotros estábamos aquí? ¿Tú estás consciente de eso? Voy a responder. Dale, y no lo interrumpan, por favor. Sí, no sé si Dominicus quiere hablar primero y después respondo. Yo no tengo ningún problema. Habla tú primero. No, porque Te Dominicus... repito la pregunta, por favor, silencio, nadie hable. Te voy a repetir otra vez la pregunta. ¿Tú estás consciente, Ruso, que cuando ustedes fueron traídos como esclavos por los franceses, después del Tratado de Risuí, ya nosotros, los criollos dominicanos, estábamos aquí? ¿Tú tienes conciencia de eso? ¿Quieres que yo responda? Responde.
Ya, No me interrumpan. ya. Los franceses no trajeron a haitianos a la isla. Por favor, Pepe, por favor, Pepe. Los franceses no trajeron a haitianos a la isla. Los españoles también en 1501 tampoco trajeron a haitianos a la isla ni dominicanos a la isla. En el continente africano, en esa época no existió un país que se llamaba Haití en el continente africano. Entonces, si tú me estás diciendo que los franceses trajeron a haitianos a la isla, es decir, los franceses fueron a África en un país que se llamaba Haití y sacaron a gente y los llevaron a la isla. ¿Eso tú me quieres decir? Entonces, si en el continente africano no existió ningún país que fue llamado Haití, ¿cómo tú me estás diciendo que los franceses trajeron a haitianos a la isla? Él no dijo eso, él no llamó haitiano, él dijo que a ustedes lo trajeron. Por favor, Pepe. El gentilicio haitiano, Por el favor. gentilicio Ruso, haitiano, escúchame, Ruso, mira. Te voy a contar tu propia historia porque tú no te la sabes. Ustedes los haitianos son un conjunto de etnias africanas, varias etnias africanas, que trajeron los franceses como mano de obra para cortar la caña de azúcar. Ustedes en el 1805 adoptaron un nombre indígena para ponérselo a su país que se llamaba Haití. Pero no, para ustedes son un conjunto de honrar a los etnias africanas traídas por Francia. A ustedes lo trajeron como esclavos los franceses. ¿Tú no te sabes eso? Esa es tu historia. bro, ¿los franceses trajeron a haitiano o trajeron a persona Trajeron deshumanizada, un esclavizada? conjunto de etnias africanas que se Ellos eran sublevaron, haitianos, lo que trajeron los franceses, bro. formaron un estado. Y ese conjunto de etnias africanas Bro, en el adoptó tiempo- una palabra taína. en el por favor. tiempo- Bro, Por bro, favor, En el tiempo que Estado vinieron no haitiano, se llamaban Haití. por favor. bro, Ese el conjunto Estado de haitiano etnias nació africanas, en ese 1804. conjunto de etnias africanas adoptaron Antes no eran un nombre haitianos, bro, indígena por favor, bro. y se lo pusieron Antes en de territorio. 1804, los negros no eran haitianos, bro. No eran No eran haitianos, por haitianos. eso mismo. En el No eran 1805, haitianos, en el 1805, debido a la primera constitución de Jacques Dessalines, fue que se adoptó el nombre Haití. Antes de 1805, eso no existía como territorio. Ustedes son un conjunto de esclavos africanos traídos como esclavos por Francia que usurparon un nombre indígena para ponérselo a su territorio. Ustedes llegaron aquí 300 años después que nosotros. Cuando ustedes fueron traídos como esclavos por los franceses, ya nosotros estábamos aquí. Es más, provincias como Santiago, como La Vega, como Bonao, como Higüey, ya existían al momento que ustedes fueron traídos como esclavos por los franceses. Ruso. Mira, tú no me dejas hablar. tú, Dale, tú no me dejas no hablar. interrumpa, por favor. Tú me estás cerrando el micrófono, no me dejas hablar. Está bien, Tú me quieres decir que los franceses trajeron a haitiano a la isla. No, hermano, Sí. no trajeron a haitiano a la isla. Sí. Los franceses trajeron africanos deshumanizados, esclavizados a la isla. Ellos no tenían nacionalidad. Antes de 1804, esos africanos no tenían nacionalidad. Una pregunta. Llegaron, Por favor, no interrumpa, por favor. llegaron a Silencio, tener nacionalidad por favor, el 1 de enero de silencio, 1804. Ruso, te voy a hacer una pregunta, Ruso. Te voy a hacer una pregunta. Si ustedes no son los esclavos que trajeron los franceses, ¿de dónde salen ustedes los haitianos? ¿Cómo? Si ustedes no son los africanos que trajeron los franceses como esclavos, ¿de dónde salieron ustedes los haitianos? Dime. Buena pregunta, hermano. Nosotros, Dale. los haitianos, venimos del cimarronaje. No sé ¿Tú si tú puedes has decir escuchado, lo que es un no sé si cimarrón? tú has escuchado la palabra cimarronaje. Dime qué es un cimarrón. Ya, un cimarrón, hermano, es un, puedo decir, es un africano que estaba viviendo en la plantación, o una indígena, o un taíno, o una taína que estaba viviendo en la plantación, que se arrancaron de la plantación y se fueron a esconderse en las montañas, en las cavernas. Son Pero, esas ay, personas, lo que se escúchame escapa, bien, por favor, escúchame por favor. bien, soy profesor, son esas personas, según el sistema casta Pero los colonial, cimarrones no eran esclavos. escúchame bien, según el cimarrones no eran sistema esclavos. casta colonial, hermano, Los lo llamaron cimarrones cimarrones. no ¿Qué eran significa esclavos. cimarrones? Es decir, son personas que ellos denominaron como... Pero hubo te un hago la grupo- pregunta. Los hubo un grupo cimarrones de- no eran esclavos. ¿Cómo?
¿Los cimarrones eran o no eran esclavos? Los cimarrones eran esclavos que ¿De se quién? escaparon de la ¿Y plantación. quién era el dueño de ellos? ¿Quién era el dueño de ellos? ¿Cómo? ¿Quién era el dueño de ellos? ¿Quién es uno de ellos? El dueño de los esclavos, ¿quiénes eran? Los amos. Ajá, franceses. Los amos. Franceses. Entonces, cuando O sea, empezó ¿tú me quieres decir que los cimarrones eran esclavos de Francia? Tú me estás dando la razón. el cimarronaje, hermano, empezó en 1501, cuando Nicolás de Ovando fue gobernador. Pero ustedes Anótalo, eran, anótalo. por favor, Pero por favor, escucha. ¿ustedes eran o no eran esclavos de los franceses? Dime, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Ustedes eran o no eran esclavos de Francia? Dime, ¿sí o no? Nosotros fuimos esclavos de los españoles y de los franceses. No. Fuimos esclavos de los españoles y de los franceses. Entonces, los cimarronajes, O sea, que ustedes sí el fueron esclavos. cimarronaje empezó en 1501 con Nicolás de Ovando, cuando ellos fueron a esconderse en las cavernas, en las Está bien, montañas. mira. Escucha, no, 10 segundos, dame 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Y de ahí, de ahí, bro, 10 segundos, dame 10 segundos para terminar. Y de ahí nacieron los zambos, de ahí nacieron los zambos, los mulatos lobos, los trigueños, los que llamaron por atrás, por detrás. Usted sabe lo que está diciendo. De ahí nacieron esos niños en la montaña. ¿Quiénes son los zambos? Los zambos son los niños que nacieron de la unión de una taína, un africano o una africana y un taíno. Los Busco, haitianos por favor. Los haitianos de Pero mi amigo, los españoles trajeron africanos cuando los indios lo exterminaron, cuando exterminaron Está bien, mira. a los indígenas. Está bien, mira. Ustedes nunca se quiero hablar. ligaron, Por favor, nunca. espérate. Yo voy a hablar, Yo voy a yo hablar quiero algo hablar. breve. Espérate, yo voy a hablar algo breve. Escúchame, voy a hablar algo breve. Y después le voy a dar la Dominicano palabra. no deja hablar y nada más deja hablar. Espérate, voy a hablar algo breve. Un segundo. Voy a hablar algo breve ahora y después le voy a dar el turno a cada uno, escúchenme. Y es breve. Mira, Ruso Roma, entiende lo siguiente. Tanto España como Francia trajeron grupos de negros diferentes que no tienen que ver uno con el otro. Trajeron etnias diferentes. La parte de negros africanos que trajo España es la parte de nosotros, que no tiene nada que ver con la parte de ustedes. A ustedes solamente lo trajo Francia. ¿Tú me entiendes? Los negros que se ligaron con los indígenas son los antepasados de nosotros. Por eso tenemos sangre africana y sangre indígena. Ustedes nunca se ligaron con los indígenas porque su esperanza de vida no pasaba de los 5 años por el modelo de explotación francés. Literalmente ustedes son descendientes de negros africanos puros porque nunca se ligan con los indígenas. Lo que está diciendo del cimarronaje y de la mezcla con indígenas y los ambos es una mentira, una mitomanía. Para Búscalo por internet, hermano. Desmiénteme, búscalo ahora mismo. Un falso arraigo que no tienen en la isla. Ustedes llegaron 200 años después, ustedes nunca se ligaron con los indígenas, por eso no tienen ADN indígena. El dominicano sí lo tiene. ¿Por qué no tienen ADN indígena? El dominicano sí lo tiene, porque el dominicano sí se ha hecho pruebas de ADN que lo comprueban. Lo que pasa es que ustedes son mitómanos patológicos, ustedes mienten patológicamente. Ustedes, como saben que búscalo por internet, bro, por favor, busca el cimarronaje. Ustedes, como saben que llegaron 300 años después, están fabricando un falso arraigo que no tienen. Ustedes no llegan con los españoles, ustedes llegaron con los franceses. Lo que pasa es que ustedes son mitómanos. Ya, pueden seguir hablando, mi gente. Escúchame, mi gente, sigan, hablen ustedes ahora. Ningún haitiano, Belén, ningún haitiano Belén quiere tiene hablar. visa. Pero es un lío. Todos los likes están iguales, no dejan que nadie hable. Hablen. No, ningún haitiano tiene ningún mestizaje, con taínos mucho menos. Fueron 300 años después. Incluso los negros que trajeron aquí, de este lado, que fueron los españoles, tampoco los españoles se mezclaban al principio. Ese mezclaje vino casi al final. Después de la independencia de Núñez de Cáceres fue que empezó a mezclarse realmente el negro que trajeron aquí con el dominicano. Deja El que hable haitiano. Berlín, por favor. Denle un paso a Berlín, que Berlín tiene tiempo que quiere hablar y lo he bloqueado. Habla, Berlín, úsame. Dale, Berlín. Mira, primero te voy a decir, sube a Anthony que está por ahí abajo. Búscalo y mándale la invitación. Ahora voy a hablar. Él te está mezclando la historia dominicana como que la historia haitiana. Él te está mezclando el 1492, cuando llega Colón, como que es la historia de ellos.
Él te está buscando esa historia. O sea, ellos tienen ya en la isla 500 años de antigüedad. Porque él está buscando un arraigo que no existe a la isla. Porque ellos saben que no tienen ascendencia indígena. Ellos saben que no tienen nada de arraigo a esa tierra, pero ellos lo quieren crear mitómanamente para poder tener algo que contar al mundo de que ellos sí pertenecen ahí. Ahora tú le preguntas a él, dile a él que te demuestre que ellos sí tienen arraigo a esa tierra. Sí, ¿me permite? Delhi, ¿me permite? Incluso la pregunta te la voy a hacer directamente a ti. Demuestran a nosotros que ustedes tienen arraigo de esa tierra, que ustedes pertenecen a esa tierra, a esa isla. Sí, pero digo, o si ustedes quieran, como ustedes tienen celular en la mano, métete en Google, porque para que ustedes no digan que es mi propia fuente, que estoy mintiendo, búscalo ahora mismo, lo que estoy diciendo yo, porque yo hablo con fuente, con documento. Por eso yo digo, nosotros, los haitianos actuales que nacieron de 1 de enero de 1804, que se denominaron haitianos, ellos también, según el cimarronaje, no le estoy diciendo yo, por eso yo digo, Pero búscalo que- usted esa es la mismo historia de y nosotros. desmiénteme. Búscalo y desmiénteme. Quiero hacerle una pregunta. Según a el él. cimarronaje, según el cimarronaje, los quiere decir? africanos y las taínas tuvieron niños, tuvieron hijos. Son ellos mismos que se bajaron a pelear con los españoles y con los franceses para liberar a los esclavos. Porque los esclavos que estaban Quiero hacerle trabajando. una pregunta, ¿puedo hacerle? Pero déjame. Porque entonces no me dejan de responder. Espérate que él no me respondió a mi pregunta. Él respondió otra cosa, él no respondió a lo que yo le pregunté. Vuelve y te reformulo la pregunta. La Ya, pregunta es la siguiente. entonces tú dices que ya tú dices, Dominico, si somos taínos. Escúchame, No, no. el haitiano no fue que- no es el Un cimarrón. segundo. No se Pepe, puede, no se puede. déjalo Berlín. Berlín habla. Habla Berlín. Ok, oye, Espérate, Ruso. dale Berlín. Dale Berlín, Ok, espérate. Berlín. No, ¿quién es? habla ustedes, no se puede hacer. Berlín, habla. Bueno, se fue Berlín. Es que tenemos que tener más orden. Hagan otra pregunta. ok, yo quiero hacer ya. una pregunta a él. Ok, entonces tú aclamas que tú tienes ADN indígena, porque tú Sí. te lo has hecho el ADN, ¿verdad? Y te Sí. sale, ¿verdad? Sí, Sí, sí. y tú lo puedes probar eso. Porque Sí. yo no te creo, tú parece que recién saliste del Congo, pero puedo Entonces, estar equivocado. Entonces, te voy a responder por qué me quiere Bueno. insultar. Yo no insulto a nadie. No, pero eso no insulta. Eso, que yo te No, diga que tú saliste del Congo, que yo diga que tú eres del Congo, porque ¿Por qué yo me también, quiere mi insultar? familia viene del Congo también. Yo tengo parte de mi familia que viene del Congo. Por eso, Len, déjame responderte sin insulto. Yo no quiero insultar porque estamos hablando bien. No, por eso yo te digo, si nosotros tenemos sangre taína, sí. O sea, tú te hiciste tu DNA, ok, ¿qué Déjame porcentaje tú responder. tienes? Señor, Déjame esta gente responder, son me hizo una mitómanos. pregunta. Esta gente son ¿Qué? mitómanos, señores. Déjame Uno se está responder, poniendo- Déjalo que con esta déjalo. gente. Oye, esto es fácil, no de muchos rodeos. Sí o no, ¿cuánto porcentaje tú tienes? No tiene que dar Sí, tanto rodeo. sí tenemos, porque No las te estoy hablando taínas... tenemos, estoy hablando vos, usted, estoy hablando de usted, de más nadie. Usted dice que usted tiene sangre indígena. ¿Y qué porcentaje usted tiene? Porque usted parece que salió del Congo. Enseña tu porcentaje. Sí, cuéntalo yo soy en del pantalla. Congo. Yo soy del Congo porque mis ancestros venían del Congo y se metieron con la taína. Pero Bueno, ¿dónde está, cuál es, pero ¿dónde está tu prueba? ¿Y tu Bueno, prueba? ¿qué ¿Dónde está tu hiciste? prueba de que tú tienes ADN indígena? Porque tú no pareces. Esa Tú tienes que prueba, andar con esa Len, prueba en la Len, frente. Len, esa prueba es una prueba estatal porque nosotros tenemos nuestra Usted identidad. está dando demasiado. Yo no le creo a usted está hablando Déjame mentira. responder. Usted está hablando mentira. Dígame, si tú me estás pidiendo prueba, es una prueba estatal porque si tenemos identidad. No tenemos que todos los días andar mostrando que tenemos sangre taína, que tenemos sangre taína. Ah, sí, le entro de una La vez. historia habla por sí sola, Len. La historia habla por sí Usted está hablando mentira. En- Tienes que mostrarla. Len, una pregunta, Len. Mira, Pepe, Len, ¿quiénes son los buenas noches, zambos?
noches. Mira, Buenas Tú noches. eres, Tú estás tú eres posible, 100 es tú posible eres que- 110%. Señores, orden, dejen hablar, Anthony. Orden, señores, orden, dejen pregunta. hablar. Orden. ¿Quiénes son los zambos, Len? No, Esa es la eso- historia de nosotros. Esa es la historia de Porque nosotros. tú sabes quiénes son los zambos. Espérate, me está preguntando. Los ¿Qué los zambos no eres tú, no eres un zambo. Tú no eres un zambo. Ni No, tú tienes Len, sangre ¿quiénes zamba. son? Respóndeme, son negro, respóndeme. negro, según mi Respóndeme entendido. científicamente, biológicamente, ¿quiénes son los Ningún zambos? haitiano es sambo. Ningún haitiano es sambo. No. No, porque se ha mezclado Pero haitiano. espérate, No, es que no, una no, liga de taíno con de africano. taíno y africano. Ese no es usted. Entonces, ¿por qué los haitianos, Ese no no tienen usted, sangre? oiga, Porque mire, ustedes no usted estaban. tiene un 98% ADN africano. Usted es del Congo. Mira, por favor. No, 28 no, él tiene 102%, Por favor, con mira. un margen de error del 2%. Por favor, O sea, mira. ese 104% Déjame de yo responder. No O se- de no se Angola. alteren. Por favor, no se alteren. Ruso, mira, Ruso. Ustedes no descienden de los taínos. Ustedes no tienen sangre de taíno. Eso es una mentira de ustedes. Para fabricar un falso arraigo que no tienen. Compruébamelo. Ustedes llegaron 300 Dile que saque una prueba. Por favor, Este- por favor. No hagan bulla, silencio. Ustedes no tienen ningún tipo de estudio que valide ningún tipo de vínculo genético con los taínos. Una pregunta, Ruso. ¿Tú sabes lo que es el ADN mitocondrial femenino? Sí. Descríbemelo. Y no me El, interrumpa, por favor. el ADN mitocondrial femenino Ajá. es la paternidad que un niño recibe directamente del ombligo, del umbilical de su madre. También hay ADN autosómico y ADN donde el niño recibe su paternidad por parte de su madre, de su padre, tal. Entonces, por eso, según el ADN mitocondrial, viene de la fuente de Academia Dominicana de Historia, dijo, más de 80% de los dominicanos tienen sangre africana según el ADN mitocondrial. Ok, mira. Déjame responderte, no me interrumpa. El ADN mitocondrial femenino es un ADN, una línea genética directa que se pasa de madre a hija. Cuando una mujer se hace un ADN y sale con un ADN mitocondrial femenino, es que ella desciende directamente de un indígena por linaje genético. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Que según estudios genéticos, la proporción de ADN mitocondrial femenino en la mujer dominicana es alta, pero ese ADN mitocondrial femenino en Haití no existe. Ese ADN mitocondrial es la prueba genética más fiable para certificar quién desciende de los indígenas y quién no. Ustedes no tienen ese ADN. Eso que usted está diciendo, que ustedes descienden de los indígenas, es una mentira. ¿Tú me entiendes? Los africanos sí se Tengo ligaron con prueba. los indígenas. Por favor, no he terminado. Los africanos sí se ligaron con los indígenas, pero fue en el tiempo que estaba España aquí. Y de esa liga surgimos nosotros. Ustedes nunca se ligan con los indígenas, porque cuando comenzaron a ser exportados por los franceses, aquí no habían indígenas. Aparte que su esperanza de vida no pasaba de los 5 años. Literalmente, escúchame, literalmente, cuando ustedes se independizaron de Francia, eran africanos puros. Tú estás mintiendo, estás fabricando una falsa historia que no existe, que no tiene ningún tipo de respaldo, ni científico, ni histórico, para decir que ustedes descienden de indígenas. Lo que pasa es que por internet, por favor, yo digo, lo que Francia no pasa- era con indígenas, eran africanos Por que se favor. mezclaron con Lo que pasa taínas. viene siendo, Entonces lo que de pasa ahí viene nació Coño. y de ahí nacieron los zambos, los Ok. mulatolobos, Mira. los trigueños, los polatra, etc. Lo que pasa viene siendo que a falta de un arraigo, tú estás fabricando uno que no existe. Los ambos existieron, pero no descienden de ustedes, porque ustedes nunca se ligaron de los taínos. Tú estás usurpando una historia ¿Por qué me estás ajena hablando del micrófono? para crear un falso arraigo que tú no tienes. Ustedes no descienden de los ambos. Nosotros descendemos de los ambos, porque tenemos otro ADN. Sigan, mi gente. ¿Por qué me está apagando el micrófono si estoy diciendo algo? Búscalo por Ruso, internet. Desmiénteme, Ruso, Ruso, puede darme un documento en la Ruso, mano. puede darme un Desmiénteme segundo, con Ruso, documento en la Ruso, mano, puede darme un por segundo a favor. los demás, Ruso. Ruso, pueden dejar de tener- puede darme un segundo a los demás. Usted que es profesor y es educado, usted puede darme un segundo a los demás, Ruso.
Dame un segundito, por favor. Pro dominicano, hay una posibilidad de que si un haitiano se mezcla con un dominicano o de un cubano, un puertorriqueño, ese ascendiente salga con algo de taíno. Sí, existe la posibilidad. Puede ser, Bueno, puede ser. No, existe sí, la sí. posibilidad, ok. No. Efectivamente, si un haitiano se le haga un dominicano, obviamente esos genes taínos lo va a tener. Bueno, pues entonces nosotros estamos aquí en un círculo, El ruso, por más teoría que nos traiga y quiere explicarnos y convencernos, no puede con las pruebas que Está están bien, mira. ya documentadas. El haitiano, el haitiano que no está cruzado, permiso, Anthony, que yo seré breve. El haitiano que no está cruzado con ninguna otra etnia o con ninguno otro de los que conviven en la isla vecina es 100% africano. El dominicano, por el contrario, ruso, tú que bien dices que el 85 tenemos sangre africana, el 90 también tenemos sangre africana y también tenemos sangre europea y también tenemos sangre taína. ¿Entiendes? La génesis del dominicano es la esencia de la isla. La tienen los dominicanos. Algo que no aparece ni se encuentra en Haití, ni históricamente ni genéticamente. Ya, no te vuelvas loco, ruso, tratando de convencernos que no hay forma de que lo pueda hacer. Mira la forma de este señor. Él dice que es profesor. No sé en cuáles libros que él ha conseguido eso, o si lo escribió él mismo. Porque si vamos a hablar de Sambo, que ahí es que él se ha frenado todo el tiempo. Él me quiere decir a mí que Juan Sebastián Lemba Calembo era haitiano y no es así. Es un africano traído por los españoles que se ligó y es parte nuestra de la historia dominicana. Entonces, este señor no sabe ni lo que estás hablando. En vez de tú hablar de Sambo, habla de los afranchis, que eran los que se ligaban franceses con negros, con esclavos negros que existieron de ese lado y que casi tus líderes lo exterminaron completamente. Los afranchis. Ejemplo, Petion era un afranchi, Boyel era un afranchi, Andrew Rigaud era un afranchi. Y ustedes saben que tus líderes, por eso ustedes hoy día tienen un 95% de 100% africanos, cero ADN taíno, a menos que un dominicano no se haya equivocado, que sea un dominicano de verdad, para que uno de ustedes pueda tener un ADN, es decir, que un hijo de eso nazca con un ADN taíno. Deja de estar buscando, no sé dónde carajo que tú quieres buscar la historia, pero el Sambo que tú mencionas, los pocos que nacieron, eran de la misma historia dominicana, no tienen nada que ver con los africanos que trajeron los franceses, que lo trajeron directo de los mercados de Senegambia. Hoy ¿Puedo venimos. responder? ¿Me entiendes? Pero Yo quiero decirle algo antes cuando Anthony termine, por favor. Entonces, tú quieres decir que, por ejemplo, el cimarronaje que existió, que uno de los principales fue Sebastián Lemba, o Calembo, como le quieran llamar, ese señor era haitiano. Entonces, si es así, todos los africanos que llegaron a América son haitianos. Eso, entonces, mira, no tiene lógica por ningún lado lo que tú quieres explicar. Okay, mira. Ahora, si tú me hablas de afranchis, ahí sí te la compro. Pero eso se hicieron del lado de ustedes, del lado de lo que hoy es Haití. A ustedes lo empezaron a traer los españoles directamente en mayor masa después del Tratado de Ryswick y después del Tratado de Aranjuez del 2 de junio de 1777, cuando ya España cede lo que era Saint-Domingue o Santo Domingo francés. Ok, ¿Entiendes? Anthony, dame un momento, Anthony, mira. Anthony, se lo cedió, España se lo cedió a Francia para que le devolvieran a Cataluña y a Haití de 1777 fue que lo rompieron a traer a ellos y ya nosotros existíamos. ¿De dónde? ¿Y qué obsesión es que ellos tienen? Que nosotros Mira, somos lo mismo. ¿Qué obsesión es que ellos tienen? Sí, por yo no sé favor. por qué él dice que él se hizo un examen de ADN y no se lo Habladores que son. Eso, por favor, déjame mire, decir algo. su palabra no tiene nada de credibilidad. Tú ¿Puedo mentiroso. responder?
Por No, favor, pero déjame decir la algo. pregunta es, okay, ¿en qué banco de DNA tú te hiciste tu DNA? ¿En qué No banco? sé, déjame, Pero no Por le favor, crea. no sé, déjame déjame decir responder. algo. Si me hiciste una pregunta, Por déjame favor, responderte. Ruso, dame un momento, Ruso, por favor. Mira, Ruso, esto es un estudio genético hecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo para hablar del ADN indígena dominicano. Ese estudio se hizo en varios campos de República Dominicana, recordando que los picos más altos de ADN indígena están en los campos, en la zona del Cibao específicamente. ¿Qué pasa? Que en este estudio se explora lo que es el fenotipo taíno dominicano y se explora también lo que es el porcentaje de ADN indígena, que según este estudio se han encontrado personas que tienen desde un 3%, espérate, déjame ver si lo ubico bien. Espérate. Bueno, aquí. Hay gente que han tenido desde un 3%. ¿Dónde yo encuentro ese estudio? Escríbeme en privado y te lo mando por DM. Hay gente que ha tenido un 3% de ADN, hasta personas que han parecido hasta con un 39% de ADN indígena. En el Cibao, principalmente. Esto es un estudio serio, hecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene inclusive muestras de fotos antiguas de dominicanos, que aún conserva un poco de sincretismo taíno. Por favor, Ruso, tú que eres un supuesto académico, enséñame un solo estudio serio que certifique un linaje genético genuino por parte de la comunidad haitiana. Ya, voy a responder. Dale. Siempre ustedes quieren confundir a la gente que los franceses trajeron a haitianos. Los franceses, los españoles trajeron a africanos deshumanizados, esclavizados. Esos africanos no tenían nacionalidad, por favor, hermano. El gentilicio haitiano nació el 1 de enero de 1804 y el cimarronaje empezó en 1501, antes de 1501, pero se oficializó en 1501. Entonces, en 1501 no existió haitiano. No existió haitiano en 1501. Entonces, por eso yo digo, cuando ocurrió el cimarronaje, cuando los africanos que estaban trabajando en la plantación con los taínos y las taínas se fueron a esconderse en las montañas, en las cavernas, donde ellos formaron comunidades y llegaron a tener niños, hijos, formaron familia. Entonces, son esos niños que nacieron en las montañas entre africanos y taínos, son esos niños que lo llamaron zambos, según el sistema castar colonial, lo denominaron un montón de nombres. Entonces, son esos niños que lo llamaron zambos, donde nosotros venimos los haitianos, Oye, que bajaron de las montañas a pelear con los No es franceses. estúpido, porque esa es la historia de nosotros. No se déjame aclarar. Está Yo contando la no historia de interrumpí a nadie. nosotros. Yo no interrumpí a nadie. Déjame aclarar. Es que tú estás contando la historia de nosotros. Tú estás contando la historia de nosotros. Entonces, si es tu historia, de si es tu 1501. historia, tú tienes que estar contento que estoy hablando de tu historia. No, tienes que estar interrumpiendo. es que tú estás hablando de 1501 y ustedes no estaban aquí, a ustedes lo trajeron a partir de 1777. No, hermano, los franceses no trajeron a haitianos, trajeron a africanos. El haitiano nació en 1804. entonces Pero todos los ¿cómo? africanos que llegaron a América son haitianos. ¿Eh? Los que están en la isla Haití, ¿En cuál isla de Haití? ¿En cuál isla? ¿Cómo? Esa isla no existe. ¿dónde entraron los españoles cuando llegaron? Entraron por la parte isla- oeste. Ve, pero que eso no era Haití, ahí existía, mira, Eso déjame es aclararte algo. Quisqueya. Ahí existieron antes de Haití. Oye, Búscalo. Santa María de Vallajá estaba donde está Puerto Príncipe hoy día, que se llamaba Puerto Republicano. Ustedes hasta las ciudades le han cambiado los nombres 2000 veces. Es decir, Santa María de Vallejá estaba donde estaba el Fuerte de la Libertad, o lo que es Cabo Anthony, Francés, Anthony, hoy escúchame, colombiano. Anthony, Y, escúchame, mira. Para enseñárselo de forma cronológica, porque a él nunca le enseñaron historia, mira. Cuando llegaron los españoles rusos, la isla estaba dividida así, en cacicascos, 5 cacicascos. ¿Qué pasa? Que la primera potencia colonial que llegó a la isla fue España, que gobernó por 200 años las islas completas, solamente España. Entonces, originalmente, las ciudades que tenía España eran estas. Ya cuando España gobernaba, ya existía Higüey, existía el Ceibo, existía Santo Domingo, existía Santiago,
existía La Vega, existía Asua, porque eso lo había fundado España. Entonces, del lado de ustedes, España también tenía ciudades, como La Yaguana, como Vallajá. Santa María de la Yaguana y Santa María de Vallajá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que después de 200 años, España le cedió a Francia ese territorio y fundó Saint-Domingue. ¿Qué pasa? Que los esclavos que tenía España se quedaron en el lado español de la isla. Y en el lado francés, que ahora era francés, Francia, comenzó a importar de cero esclavos africanos. Esos esclavos africanos que trajo Francia nunca tuvieron relación con los esclavos que trajo España. De ahí es que tú vienes. Esos esclavos africanos que traía Francia, su esperanza de vida no pasaba de los 5 años, por eso constantemente se iban renovando. Ya para cuando ocurrió la revolución de esos esclavos africanos, ellos eran literalmente africanos puros. Ellos no tenían nada que ver con los taínos. ¿Tú me entiendes? Y de esa revolución de esos africanos puros surgió Haití. Él no va a entender eso, él no lo va a entender. Lo que pasa viene siendo, escúchame, lo que pasa viene siendo que ustedes, como no tienen un arraigo indígena, lo quieren usurpar con mentiras. ¿Tú me entiendes? Mira, ahí se fundó Haití. Se fundó Haití, seguía siendo Santo Domingo, la parte de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que la cultura dominicana inició 200 años antes, en el tiempo de España. Nosotros venimos de la era colonial española. Ustedes surgieron 200 años después por la colonización francesa y se independizaron a los 100 y algo de años y fundaron Haití. Eso no fue independencia. Bueno, se sublevaron y fundaron Haití. Ustedes no tienen ninguna relación histórica con los taínos. Es una mentira de ustedes porque ustedes son mitómanos. Los zambos, que son la mezcla de indígenas y negros, pertenecen a la cultura de nosotros. Por nosotros tenemos ADN africano y ADN indígena. Ustedes no. Los zambos son haitianos también, hermano. ¿Pero por qué son haitianos? Sí, entonces, ya te voy a explicar. Nosotros no somos haitianos, somos dominicanos. Entonces la pregunta es, ¿todos los africanos de América son haitianos? No estoy hablando de eso, hermano. Bueno, es que te pregunto de nuevo, ¿todos los africanos que llegaron a América son haitianos? No cambia el contexto. No, bueno, no es la pregunta que te estoy haciendo. Anthony, estamos hablando de un nombre territorial. Haití, Anthony, Haití es un nombre territorial, no es un nombre de los africanos que llegaron a la isla. Por favor, déjame decir algo. De Salín escribió GT, escribió de Salín. Déjame responder algo. Ruso, comprende que ustedes son ex esclavos africanos traídos por Francia, que nunca se ligan con los taínos y que llegaron 200 y 300 años después. Tú estás fabricando una mentira, una mitomanía, para fabricar un falso arraigo que ustedes nunca han tenido. Ustedes llegaron 300 años después traídos por Francia como esclavos. Ustedes nunca se ligan con los indígenas, por eso no tienen ADN indígena, como sí tenemos los dominicanos. Dame 90 segundos, por favor. Y los zambos. Pero que los zambos no tienen nada que ver contigo. Denle, por favor, el chance a Berlín, por favor. Denle chance a Berlín. 20 segundos sin interrupción, por favor. 20 segundos. Mira acá lo que pasa. Cada vez que ustedes le hacen una pregunta y otro brinca por encima con otra pregunta, él se salva de responder la pregunta que se le hizo anteriormente y ya ahí él se va de esa pregunta. Tú le hiciste una pregunta basada en un estudio que hizo la Universidad Autónoma de Santo Domingo que demuestra el ADN del dominicano. Tú le preguntaste a él que te mostrara a él como profesor un estudio serio basado en Haití, en una universidad haitiana, y él no pudo responder porque hicieron otra pregunta. Remétele la pregunta ahí y que nos responda esa pregunta que tú le hiciste del estudio. No me dejas de responder. Berlín, por favor, no me dejas de responder. Por favor, ruso. Como dijo Berlín, enséñame un solo estudio genético serio por una universidad seria que demuestre y valide su linaje genético taíno. Ya, te voy a responder. Los estudios. Entonces, déjame responder, porque no me quieren dejar responder. Los estudios, no un ciudadano va a salir a la calle, ay, quiero hacer un estudio para ver si tengo sangre taína. No, el Estado está encargado, como el Estado formó y ya venía siendo una colonia,
es un deber del Estado verificar para ver si hay rasgos, si hay trazos, si hay una unión o si la colonización deja algo o dejó Claro, algo. te está Entonces, mareando. el te está mareando. Estado, dígame responder, el Estado va a hacer su investigación y van a terminar con un informe respecto a persona que tiene porcentaje, a la persona que no tiene porcentaje. Entonces, el estudio es un estudio estatal, no es un estudio de los ciudadanos que levantan de un día que quieren tener como una información clara, precisa sobre sus descendientes, sus rasgos. Eso ustedes tienen que entender. Entonces, yo estoy hablando históricamente, según el cimarronaje que ustedes no quieren reconocer, dio a conocer que los haitianos tienen sangre taína. No lo digo yo mencioné cimarronaje. Si ustedes no me creen, vaya a averiguar, vaya a leer, vaya a investigar. Pero, Y yo mencioné oye, los zambos. Él habló, él lo que dijo fue muchísimo de nada. Fue lo que De habló, nada. de nada. Esa fue la Él pregunta que dijo Afro Dominicano mucho te de hizo. nada. Vuelvo y te Esa fue la oye, pregunta. haitiano, vuelvo y te pregunto, haitiano, ¿dónde está tu examen de ADN? Pero ¿Y por maldito qué bruto, esa compañía es la historia tú de lo hiciste? nosotros, ese marrón. Qué maldito bruto Decía algo, haitiano por yo me Yo lo que quiero saber, espérate, Este El haitiano son cimarronaje brutos. empezó en mira, 1501 oye, y la haitiano, República nació en ¿Cómo el Déjame 1844. estar mareando a la se mueve y gente. lo hacen? Perdón, le voy a hacer la pregunta de nuevo. Señor Russo Roma, ¿dónde está su ADN que prueba que usted tiene sangre taína? ¿Dónde está? No me habla a mí del Estado, no me habla de nada de eso, háblame del tuyo personal. ¿Dónde está? ¿Y Es en que- qué? ¿Por Dígame, qué responde. compañía? Porque eso es bien fácil. Ya, Eso es ya. facilísimo. Sí, voy a responder. Yo te dije, Él se está inventando Sí. esa historia, se la está no inventando voy a esa responder, historia. déjame responder. Sí, como el compañero Pepe o Peralta dijo, sí, la República Dominicana nació en 1844. Pero no es Y- gentilicio. Responde a No, la pregunta. ¿Dónde está déjame tu elaborar. ADN? Responde a la pregunta, no hay bala. Aunque te Responde interese, la pregunta mía, no te vayas lejos. escucha, tienes que aprender a escuchar. Yo escuché, déjame responder. Yo dije, entonces, sí, la República Dominicana nació en 1844. Si el cimarronaje empezó en 1501, ¿cómo ustedes dicen que es tu historia? ¿Dónde está tu sangre nativa? El DNA, el examen, ¿dónde dice el porcentaje de tu sangre nativa, de tu sangre taína? ¿Dónde está? Bien, Olvídate eso te va a del dar resto, hambre. eso es lo que yo quiero saber, no más de ahí. Me dan- ¿Cuál es? me dan- Pregunta a los zambos, pregunta a las taínas y a los africanos. Oye, pero este hombre, ve acá, pero Esa yo me es voy de nuestra aquí, historia, mano. maldito mitómano. Es Esa es una nuestra pérdida de historia. tiempo, mano. Es una pérdida de tiempo, mano. Pero mira, yo le voy a decir Espérate, algo. Eso en inglés se llama coping mechanism. En español es un mecanismo de enfrentamiento. Lamentablemente, el ruso tiene aparentemente él se siente inferior a los dominicanos. Entonces, él para enfrentar esa inferioridad, él busca acercarse, la proximidad con los dominicanos, diciéndonos que somos iguales. La Universidad de Boston en el 2017 hizo un estudio donde demostró que, señores, hasta el cráneo es diferente. Ellos tienen el cráneo más grande. Es decir, que en 1000 años un geólogo va a encontrar dos cráneos y va a decir, este es haitiano y este es dominicano. Y obviamente ellos tienen 0.0% de taíno. Incluso el 0.1 que tienen de indígenas de las Américas es de Nache, que trajeron de nativos americanos, y algunos que trajeron de lo que antes era Nueva España, que hoy es México. Pero ADN taíno es 0.0. Esa historia de que hubo un romantizaje entre los africanos y eso es mentira. Incluso el último de los cimarrones taínos fue Riquillo. Riquillo nunca se juntó con los africanos, no demuestra de eso. Incluso los asentamientos taínos
de Enriquillo, ¿verdad? Ellos encontraban muchas cruces, eran muy católicos y todo eso. Entonces, mira. es una pérdida de tiempo. Paso palabra. Por eso fue que depende, discúlpame, por eso fue que ahorita yo le dije a él que en qué nos parecemos los dominicanos a ellos, y él dijo que nos parecemos, dije, somos iguales, oye esa vaina, oye esa vaina. Y de que le pregunté a Trujillo, dije, y que pregunté a Trujillo, me dijo. Por favor, si existió. Pero dime, ¿en qué nos parecemos los dominicanos a haitianos? ¿En qué? Está bien. Si existió un cruce de indígenas con africanos, sí existió. Lo que pasa es que eso fue, por favor, eso fue en las colonias de España. Ellos vienen del colonizaje francés. Ahí nunca existió eso. Esa mezcla de africano con indígena es parte de la historia de nosotros, no de ellos. No de ellos. Ellos están ocupando la historia de nosotros para crearse un falso arraigo. Para que Por eso te digo. Por eso es que él dijo que nos parecemos. Eso es para que vean el nivel de mitomanía que tiene esta gente enferma, porque son gente enferma. Y la obsesión, porque nosotros seamos lo mismo. La obsesión de ellos de que nosotros seamos lo mismo, señores. Denme 30 segundos. Al final lo salvaron porque Pro le hizo la pregunta y volvieron a hacer una pregunta por encima. Que le responda a la pregunta pro dominicano del estudio en Haití que avala los. Oye, no lo va a contestar. Bien, mira, déjame responder eso. Ruso. En Haití no hay ningún estudio de eso porque ustedes no descienden de los indígenas. Si ustedes no descienden de los indígenas, nunca va a haber un estudio que lo avale porque no descienden de los indígenas. Y nunca lo va a ver. Eso que descienden de los indígenas es una mentira que ustedes se crean para fabricar un falso arreglo que no tienen. Ustedes son esclavos africanos traídos por Francia. A ustedes lo trajeron los franceses. Entonces déjame responder. Señores, va conmigo, no me quieren dejar responder. Para volver a hablar, los trajeron los franceses como esclavos. Mira, pro dominicano, en el continente africano. No se déjame responder. Ruso, mira, escúchame, Ruso. Entiende lo siguiente, Ruso. Tú eres un mitómano, Ruso. Tú eres un enfermo mental. Entonces, ¿por qué no me quiere dejar responder? Yo acepto todo lo que tú has dicho. Déjame responder, no me quiere dejar responder. Tú dices que... Ruso. Mira, pro. No ha respondido nada, tú lo que estás mareando gente aquí. Mira, pro dominicano. Entonces, dame un minuto. No me quieren dar ni un minuto para elaborar. No, espérate, dame un segundo. Que yo no he hablado. Dame un segundo. Tú dijiste que nosotros somos dominicanos a partir de 1844, ¿verdad? Entonces, lo que el rey Felipe IV, el 7 de junio de 1621, nos da documentos como dominicano. Oye bien, 7 de junio de 1621. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces la revolución de Guava que se dio del lado que es Haití ahora? Contéstame. Ya, voy a responder. Entonces, déjame terminar, dame un menos un minuto. Contéstame la pregunta que te hice. Si tú haces una pregunta, déjame terminar. Entonces, son más de 3 preguntas. Voy a responder a tu pregunta. Ya, primero, a pro dominicano. Cortito, los franceses no trajeron haitianos. Segundo, voy a responder rapidito para que ustedes no digan que no estoy respondiendo. Los franceses no trajeron haitianos. Y segundo, cuando el compañero dijo que no tenemos sangre taína, por eso yo digo, pregunta a los zambos, pregunta a la taína y a los africanos. Es sencillo. Ya, tercero, para ser cortito. El compañero dijo que nosotros no somos diferentes, los haitianos del oeste son diferentes de los haitianos del este. Ya, yo digo, sí. Entonces, mira, déjame hablar. Oye, a eso de que haitiano del este ahora. Entonces, déjame hablar. Todo lo que ustedes dicen, cuando estoy hablando, ustedes no quieren aceptar escuchar. Yo digo, sí, de verdad, lo que ustedes dicen, que los del este son diferentes que los del oeste. ¿Por qué Trujillo no pudo identificar quiénes eran haitianos y quiénes eran dominicanos cuando él tuvo en su gobierno? ¿Por qué él no pudo diferenciar un haitiano y un dominicano? Pero, ok. Pero dominicano, yo le voy a dar la respuesta. Es la pregunta mía que tú tienes que contestar ahora. ¿Conoce la revolución de Guava que se dio de ese lado? ¿Qué es Haití hoy día? No. Bueno, pues entonces mira cómo tú estás corto de historia. No, entonces tú no me quieres dejar hablar. Oye, la revolución de Guava. Espérame, te voy a responder. Dime. Ya.
Entonces, para responder a Peralta, Mario, que No, digo mi que... pregunta es la que tú tienes que contestar. Oh, déjame responder la pregunta del otro compañero, voy a responder la tuya, Anthony. Te conozco. Yo dije, ¿por qué Trujillo no pudo tener esa capacidad Pregunta y después te contestamos visual? nosotros. Contesta tú Visual. la pregunta. Entonces, dígame, Contesta sí voy tú a la responder pregunta y después te noticia. contestamos. Contesta la pregunta. Sí voy a Contesta la responder pregunta que te noticia. hice. Déjame responder a Peralta y a Mario primero. No. La pregunta te la hice yo. Contesta. Correo Dominicano me dio No. un segundo para hacerte la pregunta. Sí, ¿Conoce la Anthony, te revolución de entiendo. Guava? No, Mario dijo que los haitianos son diferentes que los dominicanos. Eso quiero responder. Olvídate Y de voy a Mario, responder tu pregunta. respóndele a Anthony, Contesta olvídate la de Mario, pregunta, respóndele a Anthony. Anthony. Entonces, ¿cómo Ay, Trujillo? no. Oh, Carajo. Anthony, Ese haitiano y repítele sube la otro. pregunta, que Baja parece ese que no- haitiano. los que haitianos y los se dominicanos está son poniendo más iguales, bruto. no hay diferencia, son negros igual. Hagan Por eso silencio Trujillo para que no Anthony pudo le hacer haga la la pregunta. diferencia. Hagan silencio para yo- que Anthony le vuelva a Liz hacer te la dijo pregunta. ahora mismo que hasta el cráneo, ni siquiera el cráneo igual. Mario, haz silencio para que Anthony le haga la pregunta nuevamente. No hablen para que no lo salven. La pregunta, sencillo. Del lado que hoy es Haití, sucedió la revolución de Guava. ¿La conoce? Respóndeme. Ve, Él que está ustedes- buscando. ustedes son- Anthony, no me quieres ustedes son- dejar al hablar. final, ustedes son africanos Déjame hablar. traídos. Entonces, Ustedes no son sé. africanos traídos por los franceses porque tú no Entonces, puedes conocer déjame esta contestar. historia. ¿Eh? déjame contestar. Bueno, pues, Tú estás hablando, y ya, te voy a responder. Déjame responderte, Anthony. La revolución de Guava, tú me estás diciendo, Anthony, Ajá. ya he hablado contigo sobre esa revolución. No, Esa tú no has hablado revolución, conmigo de Anthony, tú me querías hablar de la primera insurrección de los criollos en la isla que empezó en 1605 a 1606. Entonces, Pepe. Pepe, muteate, Pepe. Ya, Anthony, escúchame bien, para que usted no digan que no responde a Anthony. Anthony, No, la buscaste en internet, pero dale. ya, Anthony, tú me estás hablando de la primera, Anthony, tú me estás hablando de la primera insurrección de los criollos en la isla. Esa insurrección empezó de 1605 durante 1606, hermano Anthony. Lo está Exacto. leyendo. Escúchame. La buscaste en Google. Ahora te voy a Anthony. decir. La siguiente pregunta, de hecho, Escúchame, Anthony, déjame terminar. ¿Cuál fue la causa, Anthony? La causa fue... No, espérate. Entonces, La causa la ahí está sabemos. el problema. Porque usted no me quiere dejar responder. Pero oye, tú primero la estás leyendo de Google. Ahora te voy a preguntar. Mira, yo estoy respondiendo y tú me estás te diciendo voy a de Google. preguntar ahora. Ahí Por está el Dios. problema. Déjame Yo preguntar. estoy leyendo, ahora tú me estás diciendo de Google. Yo hablé varias veces contigo en los live No, sobre no, esa no, misma no, revolución. no, no, ¿Por no, qué no. ocurrió? ¿Cuál fue la causa? La causa fue, Anthony, porque los españoles empezaron a matar a los indígenas. Pero Oye, Anthony, ahora. el Cimarronaque empezó en 1501, no en 1605, Anthony. Oye, Son dos ahora. cosas diferentes, Anthony. Mira, Anthony, el Cimarronaque empezó en 1501 y la primera insurrección empezó en 1605. Casi un siglo, Anthony. Espérate. Hubo taínos que En el fueron a esconderse en la 1605, montaña. Oye, pero por Dios. Oye, la siguiente pregunta. Que ya leíste esa parte de Google, pero obviate la parte importante. El protagonista de esa rebelión, ¿cómo se llamó y cómo llamó a su ejército? Tú me estás haciendo preguntas y cuando te contesto me Bueno, estás pues, de chat de contéstame. No te voy a responder, déjame responderte sin interrumpir. Ya, Anthony, tú... Ya, de nuevo la pregunta. La pregunta sencilla. El que dirigió ese ejército, ¿cómo se llamó y cómo llamó a su gente, a sus hombres? Bueno, era un ejército mixto de mujeres y hombres. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo le dijo? No era un ejército tal, Anthony. No era un Bueno, ejército tal. era una Escúchame. guerrilla. ¿Cómo la llamó?
Entonces, déjame responder, Anthony. Por eso le dije, no era un ejército, pero por eso yo dije, hablé contigo, con Nova, con otro en los live. El líder era Hernando, todos saben, Hernando Montoro, el Ah, ¿y mulato. cómo llama a su gente? Entonces, déjame responder, Anthony. Entonces, como era un mulato, ese mismo que era el líder, porque él se enojó y por eso empezó la rebelión, pero ellos no tuvieron un ejército. Oye, esa no es la pregunta. ¿Cómo él llamó a su gente? Hernando Montoro, ¿cómo le dijo a su gente de guerrilla? ¿Cómo lo llamó? Dilo ahí mismo delante de todo el mundo. ¿Cómo lo llamó? Eran criollos, Anthony. No. ¿Cómo llamó Hernando Montoro a su pequeño ejército? ¿Cuál fue el nombre que gritó? Haitiano. ¡Ah! Entonces, Anthony, no es un haitiano, entonces. Es un bárbaro. No es la palabra, por favor. Entonces, haitiano, entonces. Ahora tú me vas a decir que haitiano, no hubo haitiano en 1606. Entonces, lo llamó haitiano. Sí, Qué lo barbaridad. llamó haitiano. Ahora te quiero escuchar, Mira, Anthony. Sí, Dame la palabra, por ahora, favor. Anthony, tú me vas a decir, no, en 1605 no hubo haitiano, ¿cierto? Dominicano, dame la palabra, por favor. Porque yo- dale, Pepe. Mira, yo quiero decir dos cosas. Primero, Trujillo sí identificó a todos los haitianos cuando estaba haciendo la cosa, porque por algo está la masacre del Perejil. Ahí no se mataron dominicanos, ni un dominicano. Increíble que ponen unos números altísimos de 15.000 haitianos, ¿verdad? Pero no hubo ni un dominicano, o sea, no se equivocó con ni Sí, uno. mataron a dominicanos, sí. Entonces, lo segundo es, pro dominicano, Búscalo que por te internet. permiso, que tú dijiste que tú no interrumpes. Sí. Pro dominicano, él insiste en buscar en Google. Yo te dije, pon en Google y ponlo en la pantalla de esta forma. República Dominicana se conoce como que tiene ADN taíno. Ahora, ¿cuál es la prueba que tiene Haití de que tiene ADN taíno? ¿Y qué porcentaje de su población tiene ese ADN taíno? Ponlo y léelo, por favor, para que tú veas lo que te va a decir Google con respecto a lo que él dice, porque él mismo dijo que citáramos a Google, ¿eh? Fue él que dijo ahorita que lo citáramos. Busca, pon ahí. Si nosotros se sabe que República Dominicana tiene ADN taíno. Ahora, ¿qué porcentaje de ADN taíno tiene Haití? ¿Y cuál porcentaje de la población es que lo tiene? No, pero le podemos preguntar a Alexa también. Ok, Le mírala preguntamos- aquí. No, pero que lo ponga ahí en Google, porque él Soy dijo que era Alexa, Google. soy Alexa, déjame responder. Él Ok, dijo que era. mira, No, aquí no dice, responda nada. aquí dice, No por es a ti favor. que le estamos preguntando. Aquí dice. El ADN indígena en Haití es extremadamente bajo, representando del 0 al 2% de la población. La inmensa ¿Cuál mayoría. fuente? Por favor. La inmensa mayoría. dígame el nombre de la fuente. No Alrededor del interrumpa, porque tú dijiste que 95%, pusiéramos en Google. alrededor No del interrumpa. 95% posee ascendencia casi exclusiva de origen africano subsahariano. Aquí lo dice. Y Señores. es ahora el 95%, porque el 5% que ahora tiene algo de mezcla es reciente, que se ha mezclado. Que los haitianos modernos buscan franceses blancos, buscan cualquier europeo para casarse para ver si salen de la pobreza. Porque si ese estudio o cualquier estudio lo hubiesen hecho un chin más para atrás, qué sé yo, 10 o 15 años atrás, posiblemente el 100% de los haitianos hubiese sido 100% africanos, subsaharianos. No hay ADN taíno en los haitianos. Pepe, tú le desviaste porque mira, Ahora ya búscale él lo- estaba- No, él no va a responder, mi hermano. Yo no viste que te emocioné y que te Búscale dije. ahora lo de los dominicanos ahí. él estaba bloqueado, él estaba bloqueado con la revolución de Guava, ya estaba preso ahí mismo, porque Es que él no lo va a tenía en responder. Google. Y él vio que Google le dijo que Hernando Montoro le gritó a su ejército, adelante mi dominicano. Claro. ¿Entiendes? Eso era lo que él no quería decir, para que tú veas la mitomanía de esta gente. Pero es que no sé por qué ustedes discuten con él, porque mira, desde antes de todavía de 1621, ya la reina había dicho que no se podía tener a los criollos dominicanos como esclavos, porque desde que el español se mezcló con la taíno, que empezaron a nacer los criollos dominicanos, ellos mismos empezaron a evitar la esclavitud en nosotros. La Por eso primera había fue la una- hija de Anacaona. La primera fue la hija de Anacaona que se llamaba Gueva Mota con Guevara.
No, no fue la Sí, primera. sí. No, el Bueno, primero pero fue. se casó entonces. No, mira, el primer fue Miguel Díaz de Aut. Miguelito nació en el 1496, hijo de la cacique Osema y de Miguel Díaz de Aut. Déjame Español. decir algo, por favor. Ruso, mira, Ruso. El gentilicio dominicano existe en la isla desde los 1500 y Ajá. legalmente se nos llama dominicano desde el 1621. Desde antes que ustedes comenzaran a ser traídos como esclavos por Francia, ya nosotros teníamos el gentilicio dominicano. Los dominicanos somos la cultura postcolonial más antigua de América. Lo que hoy en día es América empezó con los dominicanos. Lo que pasa es que ustedes en su mitomanía no lo quieren reconocer, porque reconocer la antigüedad y longevidad del pueblo dominicano es reconocer nuestro legítimo derecho a nuestra tierra, tierra que ustedes no han querido robar. Por eso ustedes no quieren reconocer la historia, el antiguo arraigo dominicano. Y por eso que ustedes mienten diciendo que tienen ADN taíno. Por eso que ustedes mienten diciendo que la isla se llama Haití. Y por eso que ustedes se quieren apropiar de esa palabra indígena que se llama Haití para justificar ese falso arraigo que no tienen. Ustedes fueron ex esclavos traídos por Francia. Dejen de mentir. ¿Puedo Desde responder? 1500, ¿Puedo responder? nosotros, la Permíteme, por palabra favor, Pepe, dominicano, Pepe, déjame responder. la palabra Dame dominicano para referirse. dame más o menos un minuto, Pepe, para responder, No, por no, favor. ya te he hablado Pepe. mucho, Ruso, ya te hablaste mucho. No, yo no hablé. La palabra- Yo me mantengo Ruso, callado no, para ya te escuchar la hora hablaste mucho, de. Ruso. No, ya te hablaste mucho. Yo me mantengo Ruso. callado, déjame. No, mantente Mira, más callado, pro mantente más callado. Sigue Mira, así pro callado. dominicano, pro No, dominicano, sigue déjame responder, Pepe. callado, por favor, Ruso, Pepe. Ruso, sigue callado. Hágale Pepe, hágale Pepe. Ok, Pepe, mira, habla. el nombre dominicano para referirse a nosotros como criollo está desde 1525, cuando ya empezaban a referirse a nosotros en cartas como criollos dominicanos. Que en 1621 fue que se oficializó, es otra cosa, pero ya utilizaban la palabra dominicano para referirse a nosotros desde 1525. En todo eso, ningún africano de los que trajeron los españoles son de los que se cruzaron para aquel lado como él quiere intuir. Porque con el Tratado de Ryswick, antes de cederle el lado oeste de la isla a Francia, ya España estaba recogiendo todo ese lado y agrupándole un lado por los, ¿cómo se dice? Los piratas. Por la evasión Sí, no, pero por el asedio que había de pirata. Y Ya, que no Pepe, podían sí, te mantener entiendo, toda la Pepe, isla. sí. Ahora puedo responder, Pepe. Cállate, Ruso, cállate. Decidieron recogerlo todo y mantenerlo de este lado, que era donde podían controlarlo. Entonces, ahí fue Francia. Eso fue lo que no me Ahí fue que Francia aprovechó y tomó aquel lado de la isla, porque antes de nosotros ofrecérselo, ya Francia lo estaba tomando para guardar tesoro, para guarecerse, para volver otra vez a poner provisiones. Entonces, cuando Francia se oficializa totalmente, ellos no tenían esclavos ni siquiera aquí, que fue con el Tratado de Ryswick. Después de ahí, fueron casi 300 años después que llegaron los negros que se independizaron, porque 200 años comenzaron a llegar, pero como sabemos, se van muriendo cada 3, 4 años porque no aguantan el la látigo. esperanza de vida era de 4 o 5 años y se iba renovando. Entonces, esos haitianos que llegaron, que no se independizaron, fue que Francia los abandonó por los problemas que estaban teniendo con la nueva república allá y las guerras que estaban habiendo. Exactamente. Ellos abandonaron este pedazo porque no le valía de nada. Ahí no, los haitianos no se independizaron. Por eso después simplemente le pusieron un pago para reconocerlos. Pago que no tampoco lo hicieron porque lo hicimos nosotros el pago. Yo no entiendo con qué No, espérate, no lleve esto hasta ahí. No lleve esto hasta ahí, no lleve esto hasta ahí. Nosotros no le pagamos, sí se nos colocó que nosotros pagamos durante los 22 años de esclavitud. Se nos colocó un alto impuesto para que... Eso mismo es lo que quiero decir.
que no, fue el dominicano se negó a nosotros pagar pagamos el porque 15% de la deuda, Anthony. Y vamos a 15%. pagar un 15%. Sí, pero no hermano, como todo, quieren porque decir que cuando tú nosotros pagamos la mezclado, deuda de ellos. Me dan un minuto, por Pero favor. 22 años esclavizado, tú no tienes derecho a nada. Ellos te quitan y punto. Tú no puedes Me, decir que no lo me pagamos. dan un minuto, por favor. Nosotros Me dan un pagamos minuto, por favor, nosotros Pepe. pagamos 15% pues, de la deuda. Un minuto para responder, un minuto, no mucho. Porque lo poco que ellos pagaron fue casi ese 15%, un 15, un 20%. Entonces, Pepe, después No, de que yo ellos pagaba pagaron, Chile, 5%. Entonces, Dale, Russo. Pepe, estamos haciendo un debate, Pepe, un debate. Hay que aceptar y escuchar a la otra persona, Pepe. Sí, pero ya, para que tú hables, el debate se hace con veracidad y contestando. Ah, yo tengo fuente. Déjeme hacer una pregunta a Russo. Dame un minuto para responder a Pro Dominicano, un minuto. Mira, Pro Dale, Dominicano, Dale, Pro Dominicano te Pitómano. entiendo. Ya, Dale, ya, Pitómano. gracias. Ya, gracias. Pro Dominicano, hermano mío, Dime, a ver, mi hermano. ya, la palabra dominicana, o la palabra dominicano, viene de los frailes de los dominicos, son un grupo de sacerdotes, franciscanos, de la Iglesia Católica, hermano mío, mi Que hermano vinieron con los precioso. españoles. Sí, voy ahí, déjame terminar. Por eso digo, Que llegaron por los para que, 1500 ellos. sí, para que ustedes Yo voy a entiendan. contestar, no te Sí, preocupes, déjamelo. escucha, Yo voy a contestar. sí, para que ustedes entiendan. Los frailes de los dominicos son un grupo de sacerdotes franciscanos. Por eso, de ahí, de los dominicos, viene la palabra dominicana. Pero la palabra dominicana no pertenecía a un pueblo, a una nación. Entonces, ¿por qué la ciudad de Santo Domingo se llamó Santo Domingo? Se llamó Santo Domingo por Guzmán, San Francisco de Guzmán. o Santo Domingo de Guzmán, fundador de Sí, los Santo Domingo de dominicos. Guzmán. De ahí viene la palabra Santo Domingo. Pero Russo, Entonces, ¿qué pasó? escúchame, Russo. Tú estás diciendo Permíteme. que nosotros somos antiguos. Yo no tomo ni un minuto. Déjalo que termine. Yo no tomé ni un minuto. Déjame terminar. Deja que hable y me Entiendo. dejan a mí que lo voy a eliminar en segundo, ustedes verán. Pero tiene miedo ya. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, las personas que estaban viviendo en la ciudad de Santo Domingo, entonces, ¿cómo lo llamaron? Lo llamaron dominicana. Ellos tenían ¿Y en qué ese año fue gentilicio como dominicano, ¿En qué año dominicana, fue como, ¿En qué año escúchame, fue como una persona que vive en Madrid, Pero, la van a ¿en qué año llamar fue eso? madrileño, ¿En qué año fue escúchame, lo llaman Russo. madrileño, madrileña, y de ¿En qué ahí, año fue eso? ¿cómo? ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso? Sí, ¿en qué año fue eso? ¿Qué profesor es este, Dios mío? No lo que se está poniendo. Dígame terminar, y me está interrumpiendo cada ¿En qué rato. año fue? Russo, ¿en qué año fue? Por favor. Todo lo que estás describiendo, Russo, fue por los años 1500. Recordando que el gentilicio haitiano se oficializó en el 1805. Con lo que tú me estás diciendo, Russo, tú me estás certificando que el gentilicio dominicano tiene siglos de antigüedad por delante del gentilicio haitiano. Tú estás corroborando la antigüedad que tenemos nosotros por encima de ustedes. Genio. Sí, pero Déjame los corregirlo, esclavos que estaban en la déjame isla, corregirte, Russo. los esclavos que Permiso. estaban en la isla no eran dominicanos ni dominicanas, eran esclavos. Los Por eso te esclavos digo, de esa la palabra isla. dominicano, Por favor. pertenecía Por favor. a los españoles, a los sacerdotes franciscanos. Por favor. Los esclavos que estaban en la isla para ese lapso de tiempo eran los esclavos de España. Que No, son de los donde esclavos, vienen, los esclavos no tenían nacionalidad, Por bro. favor. Son los esclavos que trajo España, que son de donde salen nuestros ADN africanos. Esos esclavos africanos que tenían aquí los españoles no tienen ninguna relación histórica con los esclavos africanos que llegaron siglos después de por Francia, que es de donde salieron ustedes. Yo quiero preguntar Déjame corregirte algo. Déjame decir algo primero, antes de que tú vengas, Anthony. Y si no tiene que ver con los... Déjame decir algo rápido. Y si la palabra dominicana no se usaba para referirse a los esclavos también, ¿por qué la reina en su carta escribe que no se puede mantener esclavo a los criollos dominicanos si no se estaban refiriendo a los esclavos? Oye, Cuando dijo déjame- a los criollos dominicanos, se refería a los esclavos que eran cristianos
A los esclavos. Por la tú dijiste que era un predicación, esclavo, tú dijiste que no era el por la esclavo. predicación, por la predicación de los sacerdotes franciscanos, Pero de también, los pero tú acabas de decir que Oye, sí fueron oye, esclavos, entonces, que se estaba Permiso. refiriendo a lo que eran Pepe. esclavos, ¿verdad? Déjame, Pepe, déjame contestarle, Los por favor. esclavos no eran Espérate, dominicanos, espérate, los Anthony, que él esclavos no acaba de tenían decir. nacionalidad. Él primero dijo, Porque espérate, ustedes él ustedes primero dijo que dejan la que palabra se dominicano escape, no se usaba con los esclavos, que los esclavos no tenían nacionalidad. No, pero oye, ahora es que acaba de ustedes decir dejan- que sí eran los esclavos que se referían. Pepe, Entonces es que sí era ustedes dejan- de los criollos de nosotros. Es que ustedes dejan que él se escape, le siguen la corriente. Mira, lo primero es que los franciscanos y los dominicanos no eran lo mismo. Eran dos órdenes diferentes y formadas en el siglo XIII. Oye bien, no eran iguales. Es lo primero. Yo no sé qué clase de profesor tú eres en realidad. Si esa es la clase que tú le das a los haitianos, perdón, esos son los intelectuales. No, el franciscano era una orden muy diferente a la dominicana, muy diferente. Después, esta gente llegaron aquí en septiembre de 1510, llegaron tres frailes. Oye, uno se llamaba Antonio de Montesino, Antonio, Pedro de Córdoba y Bernardo de Santo Domingo. Esos tres llegaron primero. La ciudad de Santo Domingo se llama Santo Domingo de Guzmán en honor al quien creó la orden dominicana. ¿Qué pasa? Esta gente, ese gentilicio, nosotros no lo ganamos. Porque Era ellos una vinieron- orden, no era una Oye, nacionalidad. oye, déjame terminar, porque ya tú de que empezaste mal, ligaste los franciscanos con los dominicanos. ¿Entiendes? Yo no sé, tú tienes que regresar a estudiar historia para que venga a debatir con los dominicanos aquí, porque concha, vale. Yo hablo con Oye, prueba, con pero evidencia. ¿cuál prueba? Los franciscanos y los te he dominicanos dicho. eran los mismos. ¿Cómo? Los Pero franciscanos y los Anthony, dominicanos eran los él se mismos. respondió solo. porque ¿Cómo él no era dijo lo claro. mismo, Anthony? Aunque ¿Cómo no me fuera una dices que no nacionalidad, era lo mismo? aunque no fuera una nacionalidad, ya se referían a nosotros con ese nombre. No, y no, él no, lo no. dijo. Ustedes, Él lo ustedes dijo. eran esclavos. Él Ustedes dijo que no los eran esclavos, dominicanos. Exactamente. No, Y nosotros no, dijiste no. que fue esclavo, que lo dijeron. Ustedes eran esclavos, no eran dominicanos. La palabra dominicana pertenece a los frailes de los dominicos. Pero te voy a hacer una ellos pregunta. eran dominicanos. Entonces, ¿a qué Los se españoles que eran cristianos. ¿A qué se refería? Ustedes no eran dominicanos. No tenían palabra, no tenían ni voz, ni voto, hermano. Escúchame, ¿a qué se refería la reina entonces cuando dijo que no podían haber esclavos dominicanos? De criollos dominicanos. Estaba hablando de los españoles que tuvieron hijos en la isla. No había ningún español esclavo en ese entonces. Ni un solo español esclavo había. Mira, No, es que hubo, oye, escúchame. No había ni un solo español esclavo. Escúchame. ¿A no qué te esclavo se vayas tú estaba a refiriendo tú, la que reina? así él va a Escúchame. salir de abajo. Mira, ¿Por qué? oye, No, es que ya lo dijo claro. Porque es que no había Mira, ningún español cuando esclavo. Nicolás de Obando era gobernador y el hijo de Cristóbal Colón era gobernador, hubo una pelea porque querían poner a los españoles, los niños españoles en la esclavitud. Y por eso derrocaron a Cristóbal Colón. ¿en Ruso, qué Ruso, año? Un español fue esclavizado. por favor, por favor. Te voy a hacer una pregunta, Ruso. ¿Y en esos tiempos había haitianos? No había haitiano ni dominicano. ¿Cómo que Tú no? acabas de decir- tú acabas de decir que- Ahí está el problema. Bo. La nacionalidad dominicana nació en La orden 1844. dominicana no existía. No, la República Dominicana nació en 1844, la República. Nosotros no vinimos del planeta Marte, ¿no? Nosotros, te repito de nuevo, usa Google como lo usaste ahorita para la batalla de Guava, la guerra de Guava. Ahora me está diciendo Google Mira, para la batalla de Guava. Ruso, ¿Cuántas veces yo he hablado contigo, Antonio, en los live? Nada, tú, la Ok. única vez que intentaste hablar conmigo Déjame me responderle bajaste. algo a Ruso, por favor. Ruso, mira, el gentilicio dominicano llega por los 1500 para referirse a la población de criollos y mestizos que vivía en Santo Domingo y se oficializó de forma legal en el 1621. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque nosotros no éramos un estado independiente, nosotros sí éramos un pueblo residente aquí. Y como éramos un pueblo residente aquí, que estábamos bajo control de España, teníamos un nombre, un gentilicio. ¿Por qué? Porque la corona, al momento de gestionar su documentación, necesitaba tener algún nombre para referirse a esa población de gente. Entonces, el gentilicio dominicano lo tenían los ciudadanos que vivían en Santo Domingo. ¿Qué pasa? Que los dominicanos residentes de Santo Domingo
vivieron por mucho tiempo siendo parte de la colonia de España, tenían inclusive ciudadanía española, y al llegar a determinado momento se independizaron. O sea, los dominicanos se emanciparon y crearon su propio estado, pero ya existíamos. El gentilicio dominicano existía más de un siglo antes que ustedes llegaran a la isla. Es la realidad. Lo que pasa viene siendo que ustedes no lo quieren reconocer porque admitir nuestra antigüedad Pro dominicano, mira. Pro dominicano. Ruso, Pro mira, dominicano, Ruso, mira. te voy a decir una cosa, Ruso, mira. Tú eres un mentiroso. Tienes que escuchar también. Eres un mitómano. Lamentablemente, Ruso, las evidencias de la antigüedad del pueblo dominicano están ahí, pero ustedes en su mentira, en su mitomanía, no lo quieren reconocer. Ustedes llegaron, escúchame también. Yo te escuché. Traído por Francia como esclavos rusos. Deja de mentir. Por eso no vale la pena hablar con este señor. Oye, ellos tienen tan baja autoestima que no pueden decir su verdad, porque su verdad dominicano. La verdad es que es una mentira tan grande. Dame 30 segundos. Mira, los españoles llamaron a la isla Hispaniola. De Hispaniola tú eres un mentiroso, Ruso. Volvieron a Santo Domingo de nuevo. Nunca me. Ustedes los haitianos son gente mentirosa. Son Entonces mentirosos. déjame hablar, bro. Ustedes llegaron 300 años después, traídos por los franceses como esclavos. Es la verdad, ustedes fueron esclavos de Francia. Para cuando ustedes fueron como esclavos, estábamos aquí. Dejen de mentir. Sí, yo acepto. Dame 30 segundos ahora para decir algo. Yo acepto. Dame 30 segundos. Los españoles llamaron a la isla Hispaniola. Pasaron de Hispaniola a Santo Domingo. Y después pasaron de Santo Domingo a Santo Domingo de nuevo. Nunca los españoles llamaron a la isla República Dominicana, ni la parte este. No importa que ellos no lo llamaban Núñez así, de Cáceres tampoco llamó a la parte este. Porque estábamos aquí. Porque estábamos español. Pero que eso no importa que yo no, entonces, si ustedes eran españoles y eran dominicanos, los españoles llamaron a la parte este de República Dominicana. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años le lleva a la ciudad de Santo Domingo? Escúchame, Anthony. En la colonia española de Santo Domingo residían los dominicanos. Nosotros no éramos un estado independiente, pero en Santo Domingo vivían los dominicanos. Y los criollos dominicanos, que éramos hijos de españoles contraídos. Ese gentilicio fue oficializado en 1621 por la Corona de Castilla. Éramos dominicanos residentes de Santo Domingo. Que no seamos independientes no quiere decir que no tengamos un nombre. Lo que pasa es que ustedes porque sí estábamos. Lo que pasa es que ustedes en su mediocridad y su mitomanía no lo quieren aceptar, porque aceptar eso es reconocer la antigüedad del pueblo dominicano, y aceptar la antigüedad del pueblo dominicano es reconocer que ustedes son unos invasores que no han querido quitar nuestro legítimo territorio. Ustedes son mitómanos. Mira, en la guerra de la restauración, los españoles llamaron también Santo Domingo. Nunca los españoles llamaron a la parte este de la República Dominicana. Entonces, por eso los españoles reconocieron a ustedes como dominicanos. Los franceses nunca llamaron a Haití a la parte de ustedes. Ni los franceses ni los españoles nunca le llamaron a Haití, era Santo Domingo. El nombre de Haití es un nombre taíno. Es un nombre taíno, Haití es un nombre taíno. Es una palabra indígena que ustedes usurparon para fabricar su falso arraigo. Como Núñez de Cáceres también, como Núñez de Cáceres en 1821 usurpó el nombre Haití español. Bueno, no lo usurpó, pero... Por eso ustedes son haitianos que hablan español. No lo usurpó. Oye, no lo usurpó. Porque ustedes son haitianos que hablan español. Ustedes no quieren reconocer eso. No lo usurpó. Porque, le puso GT. Por favor. Él no lo usurpó. GT le puso. Coño, pero déjame hablar. Ustedes son haitianos que hablan español. Él no lo usurpó. Porque el término Haití es una palabra indígena, nosotros descendemos indígena. El nombre Haití nos pertenece por derecho de sangre. ¿Qué es lo que pasa? Que en la primera acta de la Constitución, que es la Núñez de Cáceres, él especificó que el pueblo dominicano se independizó de España y fundó el Haití español. Nosotros no somos español, nosotros somos dominicanos.
Pero dominicano, Lo la que única pasa- vez escúchame, en que un haitiano ha sido dominicano fue cuando estaban en la colonia francesa, que llegaron a San Domingo. La única vez que pueden decir que tenían algo de Lo que pasa, escúchame, lo que pasa es que ustedes quieren decir que nosotros somos haitianos para igualarse con nosotros. Pero nosotros somos dominicanos desde 1621 de forma legal. Dejen de mentir, dejen su mediocridad, dejen su mitomanía. Tú, ruso, eres un mitómano enfermo, tú eres un enfermo mental, ruso. Eso me gusta más cuando tú lo llamas así, enfermo mental, hablador, mentiroso. Mitómano es muy bonito para referirse a esta persona. Cuando tú usas la palabra mitómano, yo me quillo porque tú le estás dando mucho estatus a un grupo de locos, de sinvergüenza y bandidos. Que Enfermo, porque son todas sus enfermos. cosas. Son enfermos, se escucha Son mejor. enfermos. Enfermo. Ruso. De hecho, yo estoy Tú en eres contra de que que está llamamos loco. haitianos a ellos. Hay que Ruso, decir ruso. americanos de la parte Ustedes oriental. quieren insultar todo. Mira el nombre hasta de ruso. Ruso, ¿de dónde tú sales ruso? Con el nombre de Haití, que tú no eres ruso por ningún lado. No, es que él debería poner africano en la parte oriental de la Africano. isla. O en la Y parte dime de la gracias a Dios palabra, que por aunque sea se favor. llaman Haití, porque ustedes lo trajeron de África sin Denme 10 nada, segundos. de Denme nada, 10 sin segundos, identificación por ni favor. nada. Y aún así tienen tierra, tienen 10 segundos. supuestamente un país, y aún así se dan el orgullo que di que liberaron a todo el mundo, que pelearon por todo el mundo, que ellos son la primera, qué sé yo, que negra, liberar y qué sé yo qué, y no quieren reconocer ni siquiera la letrina que tienen allá atrás. Denme 10 segundos, por favor, para decirle algo. Esa gente usurpan tanto que ya ellos no se llaman Piti, Bolé, ellos se llaman André, Juan, Sí. Pedro, María, José, Todo eso. Daniela. Insultando, nombres quitándose de hasta los nosotros. nombres de ellos para ponerse los nombres ajenos y los apellidos. Yo soy Como dice Edwin docente. allá abajo, como Yo dice soy Edwin, docente. apropiación Y cultural. esa gente es los nombres de los dominicanos que están utilizando, que tú lo ves que son pití, que con el grajo cuando me pasan por el lado, yo tengo que decirle y acercarme, mira mi niña, dése un baño y póngase desodorante. No, y una pregunta que le Yo voy a no me hacer voy a yo morir. Ruso. ¿Dónde fue que tú escuchaste esa historia que tú estás diciendo? ¿Dónde tú la estás estudiando? ¿A quién te se la está dando? Si así es que tu país está resolviendo y está dando la historia, verdaderamente están bien equivocado. Mira, ese pega. Pónganse a escribir de nuevo, a llevarse del que sabe y a estudiar y a investigar, para que entonces comiencen a reescribir una historia para ustedes, porque ustedes no la tienen, por ningún lado la tienen la historia. Entonces déjame responder. ¿Eh? Por ningún lado ustedes pegan una con la historia, no hay una verdad de ustedes que se cuente, que se pueda, que tenga una lógica. Todo lo que he Ellos dicho. no tuvieron todo lo que he universidad, dicho, las universidades No se tiene puede universidad, confirmar. esa gente no estudia, esa gente, no casi estudiaron. el 80 y, Todo lo que he dicho, el señorita. 89% son una gente brutos y animales que vinieron a estudiar aquí después que vinieron las liberaciones que ellos pudieron pasar para República Dominicana, pero esa gente de su país ni siquiera educación Sí, yo acepto. tiene, No te voy a escuela ni nada. insultar. Ellos No te voy a tienen ni insultar. siquiera No cómo te voy a saber decir su nada malo. historia. Espérate, déjame hacerle una No te voy a preguntita decir pequeña. una palabra Otra mala. preguntita, Ruso, para ti, otra preguntita. ¿Cuántos años le lleva de la ciudad de Santo Domingo a la ciudad de Puerto Príncipe? O a la más ¿Cómo? vieja que ustedes tengan. ¿Cuántos años le lleva a la ciudad de Santo Domingo a la ciudad de Puerto Príncipe? De antigüedad. ¿Eh? ¿Cuántos años le lleva la ciudad de Santo Domingo a la ciudad de Puerto Príncipe? No, ya no estamos hablando de ciudad. Imagínate. pero espérate, Los contéstame la pirámides pregunta. de los egipcios. No estamos hablando de ciudad, estamos hablando Pero de. ven acá, ¿por qué es que tú Estamos no hablando quieres de contestarme un ninguna de las hecho, preguntas que te hago? histórico, de un hecho histórico que dio nacimiento a una nación dividida. A eso me refiero yo. ¿A cuál nación Un dividida? hecho histórico que dio nacimiento Si tú a una nación si tú te dividida. refieres a la constitución que escribió Jean-Jacques Dessalines en el 1800, ¿qué bulla hay? ¿Cómo? Si tú te Jean-Jacques refieres... Dessalines dijo, si tú te Jean-Jacques Dessalines refieres- dijo, oye, la oye, isla, espérate. la isla fue una sola e No, indivisible. Eso lo dijo Dessalines, pero nadie le apoyó eso. Y Dessalines, tú no le puedes poner precio o nombre a lo que no es tuyo. Acababa de ser derrotado
por Jean-Louis Ferrand, los Ya. franceses y los dominicanos. Anthony, a ti te gusta hacer pero- preguntas. Yo te tengo una pregunta, Anthony. Anthony, ¿qué Oye. pasó? Anthony, ¿qué pasó en febrero de 1805? ¿Ah? ¿Qué pasó en febrero de 1805? ¿Qué pasó? Vayan a hablar de la constitución que escribió Jean-Jacques Dessalines. A ti te pero gusta hacer déjame preguntas y tú no explicarte, quieres pero déjame contestar preguntas. explicarte. Anthony, ¿qué pasó en febrero de 1805? Pero déjame explicarte. Te lo digo ahora. Oye, Dessalines viene derrotado de Santo Domingo. No puede conquistar a Santo Domingo porque se lo impide Jean-Louis Ferrand, los franceses y el pueblo dominicano, que mejor prefirieron comer ratas. No, ¿qué pasó? Espérate, ¿Por que qué te voy a fue? Esta contar. ¿Por gente qué van a fue? entender cuando uno haga una masacre Espérate. con ellos. Ellos no van a entender así. Anthony, por favor. Espérate. Tú Pero crees te inteligente. estoy contestando. ¿Qué pasó en febrero de 1805? ¿Por qué Dessalines Bueno, fue para allá? ¿Por qué? ¿Tú quieres que te conteste directo? Te voy a contestar directo. Eso pasó que Dessalines escribe una constitución sin tener dominio sobre la isla. Lo dice el mismo Jim Price Mark en su libro. Así habló el tío de Haití y República Dominicana. Que Dessalines le puso nombre a lo que no tenía porque acababa de ser derrotado. Es decir, esa constitución no es válida porque si Pro Dominicano tiene una finca al lado de la mía, yo no le puedo poner el nombre a la dos como que es mía. Y eso fue lo Es que que es un Dessalines hizo. papel. Sí, Eso es un papel. Imagínate, Ruso, espérate, Ruso. Ruso, escucha, mira. No. Escucha. En 1805 hubo esclavitud, ¿sí o no? Sí, pero todavía tienen esclavos. Todavía En tienen 1805 hubo esclavitud, ¿sí o no? Noticia, ahora Sí, noticia. ustedes todavía tienen esclavos. Ahora noticia. La noticia. Mira, la primera es que en Haití todavía hay esclavos. Son los señores Tabex, señores, así mismo lo escriben con V. No, Anthony, Tabex. en 1805 Listo. hubo esclavitud Espérate, en la parte Ruso, este, ¿sí o no? Permíteme, Ruso, permíteme. Señores, lo que pasa es que de nuevo él tiene un espíritu de inferioridad y él quiere igualarse a la superioridad del dominicano. Y digo superioridad porque si fuéramos iguales, la República Dominicana se viera como Haití. La mayoría de calles de Haití, que veo videos que lo suben ellos mismos, donde quieren un humo, ¿verdad? Porque ahí ven quemando todo, ¿verdad? Ahí incluso vi un haitiano que escribió en los comentarios de un post que decía que Haití hedía a heces fecales. Hay un post que escribió el New York Times que dice que no hay desagües y que incluso cuando llueve las letrinas que ya están llenas y que no la limpian, suben toda esa materia fecal y ellos literalmente todas sus cosas están nadando en heces fecales. Si fuéramos lo mismo, la República Dominicana estaría pasando por esa situación. Fuéramos un estado que pasó de ser estado frágil a estado fallido, ahora un estado anarquista, pero no somos así. Ustedes resuelven todo con guacale, incluso el lema de ustedes es cortar cabeza y buler la calle y quemar casas. Pero no somos iguales. Ahora, no te trates de comparar. Yo sé que tú te crees inferior. Nosotros no somos superior a ti. Simplemente pensamos. Ustedes, lamentablemente, tienen la mente tribalista porque fueron 21 tribus que mezclaron ahí y todavía no se han podido formar una identidad nacional. Lo cual Señorita, nosotros somos tenemos de los años superior a él. 1500. Paso palabra. Esa es la realidad, somos superiores a él. Anthony, de 1801 a 1809, la parte este de la isla, donde se encuentra actual la República Dominicana, ¿hubo esclavitud Déjame o no? explicarte eso, déjame explicarte eso. Mira, ¿Hubo entonces, esclavitud o no? si Haití, la República Dominicana, ¿verdad? Es la parte este, se llamó Haití Español por 2 meses, un mes y medio más o menos. Pero ustedes nos copiaron el nombre, los franceses. No, en 1801, señora, a Anthony, en 1801, estoy hablando de 1801. Ahora, espérate. 1801 a 1809. Ustedes se llamaban incas, porque ni siquiera ¿Hubo esclavitud sabían o lo no? que era. Ustedes ni siquiera sabían lo que era o lo que era taíno. Fue uno de Anthony. los pocos letrados que habían que les Anthony. dijo, mira, se llamaban taínos, los indígenas. Déjame responder Anthony, algo. ¿hubo esclavitud de 1801 a 1809, sí o no? Déjame responder algo, Ruso. Mira, Ruso. La esclavitud en Santo Domingo Español era nada más del 10%. Aquí Y no eran solamente... esclavos prácticamente. Espérate. Te aquí estoy dando solamente- fecha de Por 1801 favor, a estoy hablando, 1809. Ruso. Aquí solamente el 10% era esclavo, el 90% era gente libre. Y Haití no pudo hablar nada de esclavitud. Los porque- dominicanos, 1801 a Escúchame, 1809. no me terminen de hablar, por favor. No terminen de hablar.
Los haitianos no pueden hablar nada de esclavitud porque inclusive después que se independizaron, ellos sometían a su misma gente a regímenes esclavistas, como por ejemplo el Código Rural que estableció Boyer, o los trabajos No, te estoy hablando de 1801, a que 1809. estableció Jean Dessalines. Es más, hasta el mismo Toussaint Louverture tenía sistema de explotación forzado que obligaba a la gente a trabajar, aunque supuestamente era libre. Mira, Ustedes es lo que nunca Voy a responder. Como ustedes no pueden responder, voy a responder yo. De 1801 a 1809, Ajá. cuando los haitianos sacaron a los franceses de la parte oeste, se cruzaron a la parte este a esclavizar a los pueblos que estaban viviendo en la parte este. Eso De nunca 1801 pasó. a 1809, ¿qué pasó? Dessalines dijo, esa barbaridad se tiene que terminar, y en febrero de 1805, Dessalines cruzó para ir a sacar a todos los franceses de la parte este de la isla. Fracasó. Y de ahí, Y fracasó. No, pero espérate. ¿En Y qué fracasó. libro? déjame ¿de qué terminar. libro tú estás Espérate, De ahí, espérate, déjame terminar. Un segundo, André. Ustedes no ¿Tú quisieron estás responder, consciente- ahora Ruso, estoy dando. Ruso, No, por favor, yo te voy a Ruso. responder. Ruso, Yo por te voy a favor, Ruso, responder. escúchame. Por favor, escúchame. Ruso, ¿tú estás consciente de que Dessalines fracasó al invadir Santo Domingo en 1805? Déjame terminar. Dime sí o no. ¿Dessalines fracasó o no fracasó cuando vino para acá? Por ahí voy, hermano. Por ahí Dime voy. sí o no. Está bien, te lo voy a No me responder, corta. Ruso. Dessalines, No me por corte, favor, por ahí por voy. favor, no hagan bulla. Dessalines fracasó en su intento de conquistar Santo Domingo en el 1805. Y de su fracaso, retornando, él masacró gente inocente y desarmada. Y de la gente que sobrevivió, él cogió Eso mujeres. fue lo que de Dessalines y Por favor, estoy hablando. Déjame Por favor, estoy hablando, terminar. no me interrumpa. Déjame terminar. Y de su fracaso, él cogió mujeres y niños de los sobrevivientes que él masacró. Y él llevó a Haití donde los esclavizó. O sea, Mira, te hice la Dessalines pregunta, tenía- no quisiste Dessalines responder, ahora tenía- estoy respondiendo, me está Dessalines tenía cortando. prisioneros de guerra que él esclavizó en trabajo forzado en Haití. ¿Tú sabes Ya, eso? ahora déjame terminar, ya. ¿Por qué Dessalines cruzó? Porque Ferran, con su barbaridad, quería meter en la esclavitud a niños, y Ferran Pero trataba de Dessalines vender también lo niños. hizo, gente. Espérate. Escúchame. Que la Ferran historia- trataba de vender mujeres y niños. niños también. Dessalines dijo, es una falta de tenía respeto. esclavizado a mujeres y Dessalines niños. dijo, era una falta de respeto vender niños, y Dessalines cruzó para darle un cachetazo a Dessalines Ferran, tenía como para darle un esclavos cachetazo a a Ferran, mujeres y niños. para dejar de abusar a los niños. Dessalines Entonces, ¿qué pasó ahí? esclavizó Uso a permiso. mujeres y Déjenme niños. Ustedes tienen registro de todo Déjame esto que terminar. hicieron esa gente, como por ejemplo la devastación, la de Moca, la de 1805. déjame Ustedes terminar, tienen Nena. registro, ustedes le hablan a sus hijos de eso, Déjame terminar, Nena, por favor. de la devastación de Moca cuando vinieron y mataron a toda esa gente acá en Sí, te voy a acá. responder, nena. Sí, te voy a responder. Déjame terminar primero. Ustedes le hablan de eso allá. Sí, te voy a responder. Déjame terminar primero. En Entonces, ¿qué las pasó? escuelas ustedes le hablan. Sí, te voy a responder, sí. Entonces, ¿qué pasó? Dessalines, como Ferran quería vender niños en la frontera, y Ferran atrevió a decir que todos los niños que pillaron, que encontraron que tienen máximo de 14 años, de 10 hasta 14 años, tienen que meterlo en la esclavitud. Dessalines escuchó y dijo, oh, no puedo dormir. Dessalines fue para allá, cruzó Pero para ir a Dessalines dar un tenía cachetazo a Ferran. esclavizado, manito. Dessalines, en los 2 años que gobernó Haití, él tenía mujeres y niños esclavizados. Mira, trabajando tengo con su mamá. fuente, pueblo dominicano, tengo fuente. Hay un escritor dominicano que se llamaba Franco, si no me equivoco, se Buena llama Frank pregunta. Franco. Dessalines Que tiene, esclavizó tiene- mujeres y niños, ¿sí o no? el nombre del libro se llama Historia Dominicana, Manito, búscalo. manito. En su propio libro Mujeres o niños, ¿sí o no? se mencionó. ¿Cómo? Oye, me dejan Dessalines llegó a esclavizar mujeres y niños, dime sí o no. Se fue. Yo no lo bajé. se fue. Yo no lo bajé. No aguantó la presión. Pero que, oye, lo que él quiere decir de allá de Dessalines, sí, Daniel Ferran atrapaba a los niños haitianos, no a los dominicanos. Porque es que el dominicano es por